de Voces. Hoy estamos en un programa especial de miércoles. Sí, ya sé que los miércoles normalmente lo que sucede es que estamos con un programa de espectáculos, estamos entre piernas, pero esta semana nuestro queridísimo Juan Pablo Rivas nos ha cedido el espacio para que podamos platicar sobre estos temas que nos conciernen a todos. Ayer empezamos a platicar sobre los aspectos emocionales, los efectos que tiene un diagnóstico de cáncer en una mujer, en sus parejas, en los hijos, hacia el trabajo, y etcétera. Y entonces ahora estamos hablando la parte médica. Nos acompaña la doctora Cristina Dalal. Disculpa que te presente yo antes, porque eres mi hermana, no es por eso, sino porque primero las damas. Ella es ginecóloga. Sí. Cirujana, médico cirujano partero. ¿Y cómo es el título oficial? Médico cirujano partero. Exactamente. Con especialidad en ginecología y obstetricia. Perfecto. Si puedes acércate un poquito más para el micrófono, ¿no que se escuche bien? Sorry. Ya. Sí, muchas gracias. Y también nos acompaña el doctor Federico Casab. Hola, Fede. Hola. Ustedes dicen, pues, mujer igualada esta señora, pero es que yo a Fede lo conozco desde que la carrera, porque el Fede estudiaba con mi hermana y y estudiaban en la casa mucho tiempo, O sea, nos ¿verdad? conocemos hace muchos años. bien poquito. ¿Tú qué poquito? Hace mucho tiempo, sí. Bienvenido, Fede, y gracias a los dos por gracias, platicar con nosotros hoy, porque muchas pues gracias. me interesa mucho que nuestra gente, nuestro auditorio conozca más sobre el cáncer de mama. Yo creo que siempre es un tema poco conocido, con muchos mitos, con muchas creencias, con muchos miedos. Y pues bueno, ante los recortes presupuestales de nuestro queridísimo gobierno, ahora más que nunca, sí, hay muy poca información y hay una gran necesidad de compartir la información. Antes que nada, ¿nos pueden platicar qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es una entidad patológica que surge de una célula tuya propia, para que se entienda fácil, una célula natural de tu organismo, que en este caso es en la glándula mamaria, donde tenemos principalmente dos tipos de células: las células que forman los conductos mamarios y las células que forman los lobulillos, que digamos que los lobulillos son como la estructura que detiene a la tubería, ¿no? Entonces, esas son las dos células, y a partir de esas dos células hay una mutación genética, la mayoría de las veces, que va a formar una célula madre, productora de células cancerosas, y eso te va a llevar a empezar a formar tejido tumoral, a partir de una sola célula. ¿Eso quiere decir que la estructura de la célula cambia? Así es, la estructura de la célula cambia por una mutación genética. Todos tenemos o manejamos algo que se llaman oncogenes, y esos oncogenes constantemente están teniendo cambios en las células propias de nuestro organismo, produciendo células con potencial maligno. La buena noticia, para que nadie se vaya a asustar, es que nuestro sistema inmunológico es muy capaz la mayoría de las veces y se encarga de identificar esas células que sufren ese cambio para destruirlas antes de que formen un tumor, ¿no? Entonces, es muy difícil formar, o sea, no es tan fácil que se forme un tumor dentro del organismo. Realmente somos una maquinaria muy sofisticada, muy avanzada y muy perfecta, sí, que se encarga de regular mecanismos reguladores muy importantes para que estas células no se expresen. Normalmente, a lo largo de toda nuestra vida, esto sucede de que la estructura de las células cambia, pero el sistema inmune acaba con ellas. Así es, diario está pasando eso en tu organismo. O sea, no nos damos cuenta, pero sucede constantemente. Constantemente en cualquier órgano puede ser. Ajá. Depende ahora sí de tu carga genética, ¿no? De tu propio DNA, de tu propio índice, de tus propios genes, oncogenes, sí, con los que naciste, con el DNA que te jugó, ahora sí que la mano de cartas que te tocó jugar, y esa es tu carta toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que nunca forma un cáncer, aunque fume, aunque haga lo que haga, nunca forma un cáncer. Sí. Y hay gente que por muy saludable que sea su vida, forma 3, 4 tipos de cáncer. Entonces, eso es el factor principal, ¿no? El factor genético, ¿no? Y siempre o no siempre que hay un cambio en la estructura de las células, no siempre es maligno, ¿verdad? No, la mayoría de las veces sí. Hablando de cáncer, siempre es maligno. O sea, hablando de cáncer, el cambio mutacional
es para formar cáncer, que es una enfermedad maligna. ok. Hay crecimientos anormales de las células que no son cáncer, que son tumores que se consideran benignos, que también son crecimientos anormales, pero normalmente, como su nombre lo indica, tienen un crecimiento nada más de volumen, Ajá. de masa, pero no tienen esa peculiaridad que tiene la célula de cáncer. Para que entienda la gente más fácil qué es el cáncer, este es un ejemplo que yo les doy prácticamente a todos mis pacientes, y probablemente suene muy burdo, muy ciencia ficción, muy película de Hollywood, pero es fácil entenderlo. La célula cáncer cambia, como ya lo expliqué, ¿no? Tiene una mutación, cambia estructuralmente, se vuelve una célula que tiene la capacidad de reproducirse en muchas células. ¿Qué peculiaridad tiene esta célula? Que es de crecimiento, de reproducción rápida. Es decir, se reproducen casi como los gremlins, ¿no? Les echas agua y se reproducen. O sea, tiene una capacidad de reproducción rapidísima. Logra descartar o quitarse algo que se llama muerte celular programada, que todo organismo vivo, desde que nace, tiene programado cuánto va a vivir, cuánto se va a desarrollar y finalmente va a morir. Igual las células. La apoptosis celular, que es la muerte celular programada, esta célula tiene la capacidad de quitársela de encima. Es decir, que es como si tú al nacer tuvieras tenido la capacidad de decir, yo quiero vivir en lugar de 75 años, que es la expectativa de vida aquí en la Ciudad de México, dices, no, yo quiero vivir 400 años. Así de fácil, la célula tiene esa capacidad, entonces prácticamente se vuelve inmortal. Una célula del cuerpo mide aproximadamente 120 días. Estas células pueden vivir más de un año. Cualquiera de nuestras células vive como Más 120 promedio, días. 120. Promedio, algunas más, algunas menos. Sí, sí. Pero un promedio de 120 días. Ok. Entonces, esta célula decide que va a vivir 400 días, ¿no? Entonces, es como si tuvieras 400 años. Enloquece. Ajá. Y aparte tiene una capacidad de burlarse de tu propio sistema inmunológico. Es decir, lo estudia, lo encuentra y dice, ok. Entonces, si yo me pongo un penacho de indio, Lo voy a esconder aquí. me pongo este penacho, ya no me atacan. ¿Por qué? Porque estas células tienen penacho. O sea, estudia tu sistema inmunológico, estudia tus células y se mimetiza o se camuflajea. Y entonces el sistema inmunológico la no la detecta. No la detecta. Ajá. Pasa Pues es de aquí. Es de aquí y entonces empieza a formar su propio mecanismo capaz de formar tejido. ¿Qué quiere decir? Que puede formar un organismo casi autónomo a tu cuerpo. Como un tumor. Como que es el tumor. Ajá. Forma Okay, tejido, o sea, ya forma, ahora sí que volumen de tejido y forma su propia vascularidad, sus propios vasos sanguíneos y se conecta y se enchufa a tus vasos sanguíneos. Y entonces ya tiene nutrición. Ok, y por eso es tan difícil de controlar, ¿no? O sea, porque enloquece y además se reproduce muy rápido y vive mucho tiempo. O sea, es muy difícil de destruir por eso, porque tú disparas algo que es tóxico, lo mata. Pero ¿qué pasa? Bueno, si mataste a las jóvenes, mataste a algunas, pero en cuanto dejas de administrar el medicamento, bajan esos niveles, se vuelve a reproducir lo poquito que haya quedado y vuelve a reproducirse con más ganas, ¿no? Pero además con el agregado de que ese medicamento que estás administrando para atacarlo, también va a atacar las células sanas, sí, las buenas, sí, como quieras. Hablando de quimioterapia citotóxica, sí, se va a llevar entre las patas las células buenas. Ahora, estos tratamientos han evolucionado de modo que son más selectivas en cuanto a qué tipo de células atacan, ¿no? Sí, no tanto a qué tipo de células, sino están diseñados en atacar solo a la célula maligna. Ok. Es decir, hay tratamientos ya a través de expresiones de los genes, ya conocemos qué genes expresan las células cancerosas, y entonces si tú puedes a través del tejido tumoral de tu paciente o del enfermo obtener esa información y decir tal o cual medicamento inhibe el crecimiento directo de este tipo de tumor que tiene esta paciente. O sea, son tratamientos más individualizados. Ok. ¿Qué factores? Porque yo ayer leí que un rango de edad en el cual está subiendo mucho el índice de cáncer de mama es en las mujeres más jóvenes y que tiene que ver también con que, por ejemplo, no han dado pecho, no han lactado. Claro, ahí todo eso te puede decir Cristina mejor todos los factores de riesgo. A ver, Cris. De todas las mujeres. A ver, entonces, todos los cánceres ginecológicos son hormonodependientes. Los de mama, los de ovario, los de útero, los de cuello, todos, absolutamente.
Y ¿Qué es entonces, hormonodependientes? que las hormonas los estimulan. Ok. Y entonces, haber estado expuestas a hormonas más tiempo nos predispone o nos pone en peligro de padecer cáncer más a las que sí estuvieron expuestas que a las que no. Entonces, haber tenido un inicio de la menstruación a edades tempranas, menos de 11 o 12 años, Ujú. o llegar a la menopausia en edades más avanzadas, arriba de los 52 años. Ok. El embarazo, como Ajá. cambia tu función hormonal, se considera protector. ¿Por qué? Porque como ya no está funcionando tu sistema hormonal en la forma en la que funciona habitualmente, entonces ese periodo de embarazo estás menos expuesta a las hormonas. Son cambios que te protegen. La lactancia se considera un factor protector. Ok. Pero haber consumido hormonas como anticonceptivos o tomar hormonas en la menopausia sin vigilancia, ojo, sin vigilancia, se consideran factores que te predisponen al cáncer de mama. Esto quiere decir que no es sinónimo de reemplazo hormonal en la menopausia igual a cáncer. No. No, por eso lo digo así, porque Exacto. hubo un trabajo que Ujú. hicieron en Estados Unidos hace un montón de años, creo, ¿no te acuerdas? Pues no, pero vale, o sea, Que era sobre reemplazo hormonal en las pacientes en menopausia, pero no, bueno, lo detuvieron porque empezaron a tener algunas pacientes con cáncer de mama, Ajá. pero lo que no difunden bien los medios que se encargan de difundir esto a nivel masivo, Ajá. no a nivel médico, sino a nivel masivo, es que no explican que había diferentes grupos de pacientes con diferentes tipos de terapias, ¿no? Y entonces había uno en el que solo les daban estrógenos, que tenían un poquito más de incidencia y que además a largo plazo se vio que ni siquiera era significativo. Ajá. así es. Pero y entonces se satanizó terriblemente las hormonas en la menopausia. Ay, bueno, y además los reemplazos hormonales también han evolucionado al paso de Claro, los años por supuesto, y sí, son ahora por supuesto. mucho más controlados y Claro, menos son efectos. como los ¿no? anticonceptivos, No, es como ¿no? todo en la vida. Los anticonceptivos empezaron en 1940 y eran Y ahí te dosis encargo. altísimas, que ahí te encargo, ya No, y verdad. aparte, 80 muchas de las años hormonas adelante. que se usaban eran animales. Se usaban Se hormonas usaban animales estrógenos de origen animal. y como saliera del animal, o sea, no es lo Sí. mismo que las que están Ya- fabricadas en un ya laboratorio. son 100% basadas en el genoma humano, Exacto. ya igual que todas las insulinas, todas las hormonas y todos los tratamientos hormonales. Es que eso lo saben ustedes, pero nosotros Exactamente. los mortales no. Pero pues es nuestro, ¿no? También nuestra misión divulgar esas Exacto. cosas. Pues, exacto, porque por eso los invité. la diferencia entre la calidad de vida en una mujer en la menopausia Con sin los- ningún sí. tratamiento o con alguno, el que sea, Es ¿no? mucho. Cambia muchísimo. Cambian. Ahora, también hay que, o sea, una de las misiones del ginecólogo o la ginecóloga es poner en una balanza los pros y los contras del reemplazo o no hormonal, Claro, ¿no? pero además el tipo de reemplazo, el tiempo que lo va a llevar. Ajá, exacto. Además vigilarla durante el reemplazo hormonal, porque hay cambios que nos dicen ya párenle a las hormonas, Claro, claro. ¿no? Por Entonces, eso es con vigilancia. por eso con No es de que a mi vigilancia. comadre le dieron quién sabe qué No, cosa, yo voy a tomar es lo que mismo. Eso que acabas Tome de tocar es bien Topupil. importante. No, Eso que a acabas ver, de a tocar ver. es bien importante. Ya actualmente todos los tratamientos deben de ser individualizados. Eso quiero Claro. que se lleve tu auditorio. Ya no pregunten, ¿a ti qué te dieron? A ti, no, tú eres diferente al vecino. Ni lo googleen. No, nada. O sea, tú eres única e irrepetible porque tu sistema inmunológico y tus células son únicas, propias de ti. O sea, Sí. por eso ni siquiera aunque tengas un hermano y tengas el mismo tipo de sangre, a veces No. le puedes donar un riñón y lo rechaza. Exacto. ¿Por qué? Porque no eres igual, aunque Ujú. seas muy parecido. Entonces, ya actualmente los médicos, en base a eso, damos los tratamientos individualizados a cada paciente. Nunca tratamos a los pacientes como antaño, que era prácticamente un Una protocolo, como llamamos nosotros, Ajá, por no ajá. decirle receta, era Ajá. un protocolo, o sea, paso A, paso B, paso C. Para, o sea, Para cáncer todos. de mamas, Antes pasos así era. 1, 2, 3, 4, ¿Por qué? ¿no? Porque no Ajá. había otra cosa, no Ujú. conocíamos ni el genoma humano. Ya a raíz de que se descubre el genoma humano, de ahí sale todo esto, biología molecular y todos esos genes propios de cada cáncer y propios de cada paciente, y sale la inmunoterapia y sale todo eso. Y Sí. entonces ya cada paciente tiene un cáncer diferente a cualquier otro, ¿no? Y luego hay diferentes tratamientos también Ah, ya, sí. o sea, y no es, Ahora, lo que sucede es
cuando te detectan un tumor en la Sí. glándula mamaria, ¿no? Te lo quitan y lo mandan a estudiar para ver qué tipo de tumor es, pero además le hacen unas cosas que se llaman marcadores. ¿Qué Para son? para ver si es sensible a los diferentes tipos de tratamientos para darte uno personalizado. Ah, para no andar adivinando a ver si esto le Exacto. funciona y esto no. Sí, Ah, en la ok. actualidad, digo, ese es el mundo ideal, ¿no? El mundo Sí. feliz, que a todo mundo se le hiciera todos esos marcadores tumorales, así propios, Ajá. que son estudios que se llaman médicamente inmunohistoquímica, ¿no? Y estudios de biología molecular para detectar algunos genes propios del tumor, ¿no? Del tejido tumoral del paciente. Entonces, Pero, obviamente son estudios que generan un costo mayor, entonces a nivel masivo, a nivel de ¿Público? público por Ajá. medio de salud, pues es difícil, ¿no? Y sabiendo que el sistema público de salud estadísticamente está cargando el 46% de todo el cáncer de mama en México. Entonces, el sistema público, el sistema casi la público, mitad, la mitad del... la carga sola. Ajá. Y con los recortes y problemas, etcétera, Obviamente desabastos estas que pruebas conocemos ahora. dejan de ser opción para muchas pacientes a las que van a regresar a 1990, o sea, tantos a 30 años, 30 años. Híjole, van a así de regresar a grave. decir, bueno, señor, usted tiene un cáncer que solamente expresó hormonas y entonces, bueno, como pues, le damos quimio, terapia citotóxica y hormonoterapia. Y entonces estamos haciendo medicina de hace 30 años, ¿no? Que es Entonces, casi como andar a tientas en la oscuridad. exacto. Bueno, sí, es como tener una brújula Ah, teniendo Google Maps, ¿no? Pero Sin ahora, querer viajar con brújula, ¿no? sí, ¿y qué porcentaje de la población presenta algún cáncer en la vida? ¿Qué porcentaje de la población? Bueno, aquí en México Ajá. la incidencia de cáncer de mama, ahora sí que hay un trabajo publicado en la revista de Salud Pública en México en el 2009, Sí. que yo creo que es el mejor trabajo de salud pública que se hizo. Y ese estudio hablaba que para este año, 2020, iba a haber 16,000 nuevos casos. En el 2020. Sí, pero 10 ese estudio se hizo en el 2008. o sea, es una proyección. Era una proyección Era una estadística. proyección. Actualmente Más. estamos en 46,000. Sí. O sea, la proyección se 40. quedó 30,000 casos por... Por- Estamos hablando solo mama. O sea, en el 2020 hubo 46,000 casos nuevos de cáncer de mama. en México. Ahora, hace una semana platicábamos con Enrique Arce sobre los seguros médicos y comentamos precisamente que mucha gente dice, ¿para qué compro un seguro? Estoy tirando mi dinero a la basura cada año. Pero yo quiero que a alguien le den un diagnóstico de cáncer y su opción sea el irse a tratar a un hospital público, como Dios, con lo que haya. Con lo que con haya, lo con que lo haya. le toca que haya en ese Exacto, momento. en ese momento y hoy en día en particular, Exacto. o que aunque digas, no sé, a mí me acaban de pasar mi seguro médico a los 52 años anual es 18,000 pesos. Pero, o sea, llevo un año juntando mis 18,000 pesos y voy a estar tranquila. Claro, toco pero si madera. tiene- Pero si no fuera así, Ok, ¿cuánto? Aún en el sector público te cuesta. Los tratamientos modernos para el cáncer de mama, el más barato cuesta 18,000 pesos la dosis, La o dosis. sea, el mes de tratamiento. Un mes. La prima de mi seguro. O Sí, sea, sí, lo que pagas exacto. todo el año, Pagas al año en un mes. lo Exacto. gastarías en un mes Ajá. En tratando. un medicamento. Solo un medicamento, pero Claro, a lo además mejor es el los ideal, a lo mejor estudios. es el ideal, claro, más los Sí, estudios, más sí, el médico, o más sea, honorarios, más todo lo que... Pero no, pero es que desde que, a ver, yo creo que, tú dime si estoy en lo correcto, quien primero puede decir hay una sospecha de cáncer es el ginecólogo, porque es Sí, con la el médico de mayoría primer sí, contacto, ¿no? el médico Igual, Entonces- en el mundo ideal, ¿no? Ujú. O sea, el médico de primer contacto puede ser un médico general, médico familiar. o un médico familiar, o Ajá. o un ginecólogo. La idea es que tú tengas un estudio en donde lo puedas detectar antes de que te dé síntomas, tipo Ok, mamografía. claro, que dices, ¿no? ay, hay una bolita, una sospecha de Ahí hay quién una sabe qué, sospecha una y hay que sombrita. quitarle un Sí, pedacito sí, sí. para ver qué es, porque es la Una única biopsia, manera. sí. El estudio de imagen Ujú. sugiere Ujú. que ahí hay algo que necesita más estudio. Rara vez un solo estudio de imagen te da un diagnóstico. de A menos que certeza. sea ya muy, Muy avanzado. muy avanzado, Sí, ¿no? cuando te Pero- tardaste, sí. Pero entonces haz de cuenta, tu médico de primer contacto, ¿qué te gusta una consulta? 500 pesos, vamos a vernos conservadores. Conservador. Ok, Sí. conservadores. Oye, el comercial, pero en octubre
como es el mes de la conciencia del cáncer de mama, Sí. en todos lados la mamografía y el ultrasonido mamario tienen muchos descuentos y en algunos lugares hasta gratis. Aprovechen. Sí. Vayan. No, sí, hay que hacerlo, pero es que, a ver, Vayan. pero súmale, mira, 500 pesos la consulta. Yo fui ¿cómo se llama? ¿Dónde me dijiste que fuera para el estudio? No sé dónde fuiste. Que está en Calzada de Tlalpan. Salud Digna. Salud Digna, Ajá. que es un lugar muy austero, pero la verdad es que, o sea, el equipo y la calidad del Sí, estudio son buenos, es sí, muy claro. buena. Bastante bien, ajá. Y entonces no me costó ni 1,000 pesos, que es un costo Muy muy decente. decente, Muy y me preferencial, sí. me hice la mastografía y me regalaron el ultrasonido. Exacto, eso es lo que Claro. pasa. Y luego, pero haz de cuenta, 1,500 pesos ya. Y todavía no tienes más que, vamos con el estudio, con el doctor a ver qué dice, y ya llevas 1,500 pesos. ¿Y cuánto empieza a sumar a que finalmente tengas un diagnóstico y empieces con este tratamiento de 18,000 pesos? pero bueno, Paguen el seguro. Estamos volando mucho. No, Yo creo estamos que volando, pero... ahorita como estás diciendo eso, Ajá. eso es lo que tienen que gastar, 1,500 pesos. Por 1,500 pesos ya ¿Tienes? saben si tienen riesgo de cáncer de mama o ya no se preocupan hasta dentro de 2 años, que es lo que la norma oficial mexicana sugiere. Sí. Cada 2 años. A mí me da esa tranquilidad, Entonces, sí. exacto, tú inviertes 1,500 Sí. pesos para que te digan, En 2 años de paz. buen viaje, nos vemos en 2 años, no tienes problema. Entonces, eso es lo que tiene que hacer nuestro auditorio, o sea, Sí. las mujeres que nos están escuchando es lo que Sí, tienen que también hacer. no enloquezcan. Exacto, Igual, no se preocupen, o sea, realmente es un problema de salud pública el cáncer de mama. Sí. Y a nivel mundial, no es nada más México, estamos hablando de Ajá. que lo promocionan los reyes de España, lo promocionan los artistas de Hollywood, Los reyes lo de promociona España, la no lo sé. NFL. La realeza, O sea, el príncipe todo William y mundo Kate. hablan, Sí. exactamente. La hablan- WWE. todos hablan de cáncer de mama, o sea, Sí, entonces, cierto. ¿por qué? Porque es un problema endémico de salud pública a nivel mundial y va creciendo exponencialmente. Por eso yo les ponía Va creciendo. Sí, por eso yo les ponía el trabajo del 2008-2009, en donde decían, para 2020, según su estadística Cálculo. matemática, va a haber 16,000 nuevos casos. Bueno, pues se quedaron cortos con 30,000. Sí, ellos digamos, ¿no? O sea, Con los hubo nuevos casos 3 que había veces habido más. Ese año hicieron proyecciones a 20 años, pues no. En el 2009 eran 10,000 casos. ¿Y Bueno, por qué va y dijeron, subiendo? eso Es lo que acaba quisiéramos de todos tocar saber, Cristina, ¿no? de los Ok. factores. ¿Qué pasa con las mujeres modernas? Tienen Nos menos embarazamos hijos, más grandes, tenemos menos O hijos, menos, sí. dan menos leche, menos tomamos más lactancia. hormonas. Y la realidad es toman que más hormonas. eso no va a cambiar. Hacer Bueno, la pronto. gente, hay más tendencia a subir de peso, que también es un factor no Sí. muy de peso, pero sí. Pero súmale. El alcohol también se considera un factor de riesgo para Fumar cáncer de es un mama, factor de fumar, riesgo. todo eso, el sedentarismo, no hacer ejercicio, no comer muchas azúcares y harinas refinadas, o sea, todo lo que te puede provocar diabetes, incluso la diabetes misma, Ya también está la la exponencial, también la diabetes Sí. misma es un factor de riesgo, entonces al haber más diabetes también hay más cáncer. Y por grupo étnico, ¿no? Los afroamericanos también. tienen más cáncer de mama. Ah, sí. Está pesado, ¿no? Entonces, o sea, hay muchos factores que están fuera de nuestro control, Exacto. que muchísimo. pueden hacer más probable que nos dé cáncer de mama u otros cánceres también, o No, sea, y actualmente tú que hablabas de pólizas de gastos médicos mayores, sí. bueno, quien tenga una póliza de gastos médicos mayores que tenga varios años pagándola, Ujú. actualmente algunas pólizas de gastos médicos mayores están cubriendo los estudios genéticos para cáncer de mama. Es decir, que te detectes en sangre si tú tienes 2 genes que tienen muchísimo riesgo para cáncer de mama, que se llama BRCA1 y BRCA2. Eso lo puedes saber desde ahorita, tomándote una muestra de sangre, y si eres portadora de uno de esos 2 genes, Ajá. el riesgo que tengas cáncer de mama en alguna etapa de tu vida es muy alto. No sabemos a qué momento, pero es muy alto. Oye, yo primero pensé, voy a ver si mi seguro cubre eso, pero luego enseguida pensé qué miedo me da. Claro. ¿Sí? Claro, por Sí, supuesto. sí. Por No, supuesto. claro, Pero- pero entonces te haces una vigilancia mucho más estrecha. Exactamente. O sea, No si te me va a dar, haces- me va a dar. Pero no te haces una mamografía cada 2 años, te la haces cada año. Ajá. ¿no? Exactamente. O además te haces ultrasonido entre una y otra. Lo mismo sucede si Así. tienes a tu mamá, a tu hermana o a tu abuelita con cáncer de mama. Te tienes que hacer en lugar de cada 2 años, cada año todos los estudios. Porque quiere Ok. decir que hay un gen ahí en tu familia, en la mujer. Pero Y, cuenta que lo puede- mismo. y pasa lo mismo que a ti, Individualicen. que tú dices, bueno, ¿lo tendré o no lo tendré? ¿Me habrá caído el gen de mi abuelita o de mi hermana o no Ajá, me cayó? ajá, ajá. Entonces me tengo que checar antes, eso es lo que tenemos que como oncólogo recomendar.
En la actualidad podemos hacer esa prueba y decir, tú no tienes el gen, te puedes olvidar del cáncer de mama y del cáncer de ovario, porque comparten esos genes bastante, o sea, te puedes despreocupar muchísimo más. Si no es de nunca te revises, Sí, no, cada pero 2 años, créeme que va a ser más complicado que te dé cáncer de mama. Tienes que caer en todos los demás factores de riesgo. Ajá. No haber tenido hijos, no haber dado pecho, haber tomado hormonas, subir muchísimo de peso, no hacer nada de ejercicio, o sea, ya, bueno, tener todos los demás factores, ¿no? Para que tengas un riesgo. Pero tú puedes ser súper saludable, puedes ser vegana, hacer yoga diario, tener así Sí, un sí. peso ideal, corredora de maratón, y tienes los genes BRCA1 y BRCA2, o sea, tienes los dos, te hacen o problemas. sea, opérate antes, o sea, trátate antes. Eso o es sea, lo que te iba a preguntar. Sí. Ha habido casos, yo creo que escuchamos o sabemos decir artistas, Sí, porque sí. pues son más famosas y Sí, hacen porque más no ruido, necesitan nada de pero más. que se Claro, quitan pues, los senos, sí, ¿no? por supuesto. Te reduce un 99% el riesgo de cáncer de mama. Y se ponen unas prótesis Mastectomía maravillosas. profiláctica con reconstrucción inmediata, con implante mamario, que es un procedimiento estético, y el riesgo de que el cáncer recurra en el complejo areola-pezón, que es la única parte de la mama que se queda, Ajá. es del 1%, entonces realmente baja muchísimo. Oye, ahora, y cáncer de mama en los hombres, no crean que se Ah, sí. por favor, Sí, platica. también, Sí, ¿no? Alejandro me recordó ese tema. También ocupamos Sí. el 1% de riesgo de desarrollar cáncer de mama. El problema es 1%. Sí, es poquito, Es poquito, pero sí. hay. ¿Por qué? Pues porque también tenemos estrógenos, también Pero estamos porque es tan estimulando poquito, porque es más Porque no chico, tenemos- porque no Sí, las no No tenemos hormonas. menos realmente no formamos progesterona ni estrógenos en la misma cantidad que las mujeres. Ok. Y esas su son las tejido dos hormonas. mamario es más pequeñito. Hay menos riesgo, o sea, exacto. Y así. A mayor tamaño de un tejido, pues menos riesgo de cáncer. Bueno, pero a Menos nosotros células. no nos da cáncer de próstata. Exactamente. Eso no hay manera, Porque no gracias tienen ni Dios. tantita próstata. Gracias Dios. Tiene que haber algo de justicia en este Sí, mundo, por ¿no? supuesto. Justicia divina. Oye, y entonces, a ver, ahora sí platíquenos bien. Vas a tu médico y entonces ya sea que te explora o tú te exploras y una bolita. ¿Cuál es el camino a recorrer así ya nos dijiste que hay cada caso Ok. es específico, pero a ver. Médico de primer contacto, ¿no? A ver, ya sea que encuentres un hallazgo en un estudio de imagen, Sí. ¿no? Ahí puedes hacer, lo que hay que hacer es quitar ese tejido para ver qué es. O sea, una biopsia. Sí. Exacto. Ajá. ¿No? muestra Ahora, que- hay diferentes tipos de biopsia, Ujú. ¿no? Dependiendo del tamaño y de la localización, vas a escoger el tipo de biopsia que hay. En el mundo ideal, cuando no se toca una tumoración, pero hay cambios en el estudio de imagen, la biopsia se hace con un marcador que colocan durante un estudio de imagen. Ujú. Entonces eso está muy bonito, ¿no? Escenario número 2, tienes una bolita y el estudio de imagen dice que es sospechosa. Bueno, como ya se toca, ya no necesitas que te marquen, ¿no? Ujú. Ya el doctor va a ir tocando y te lo puede quitar. Ya se ubica con el tacto. Exacto. Ajá. Ahora, es que ahí es lo que dice Fede, no es una receta de cocina, ¿no? Sí. O sea, hay muchas cosas o muchas opciones que se puede hacer. El asunto es que si es altamente sospechosa de cáncer, hay que tener cuidado cuando uno hace una biopsia, porque si resulta positiva necesita atención con el oncólogo. La siguiente es cuando mucho 2 semanas, o sea, ya. Ajá. ¿Por qué? Porque sí se extiende. Entonces sí es muy importante. O sea, si yo tengo una paciente en la que tengo una alta sospecha que su tumoración, aunque sea chiquita, tiene cáncer, a la cirugía, si voy a pedir un transoperatorio, mejor entro con un oncólogo. De una vez. Sí, yo para qué me adorno, ¿no? Entonces el oncólogo entra con el ginecólogo y entonces hacen una cirugía conjunta. ¿Por qué? Porque podemos pedir un transoperatorio y si es algo maligno, pues ya el oncólogo determina la conducta a seguir, o sea, la extensión de la cirugía y quitar los ganglios y esas cosas que son más complicadas. Pero no se hace en esa primera cirugía, o puede ser. Sí, No, claro, se sí, sale se cáncer puede. en la biopsia transoperatoria, sí. Transoperatoria tienes- es tener al patólogo Ajá. ahí en el quirófano para tú mandarle la muestra y que te diga si es cáncer o no es cáncer. En un hospital decente. Entonces tienes al patólogo ahí, bueno, pues el patólogo te va a decir si tiene cáncer tu paciente, Ajá. y tú como médico dices, bueno, ya lo tengo aquí anestesiado, Pues ya. pues ¿no? ya mejor la trato, ¿no? O Le sea, voy ya a le hacer hago algo todo el más extenso. tratamiento, sí. Si nos dicen no es cáncer, perfecto, Pues ya, cierras y ya te vas a acabó tu la biopsia casa y y te todos vas muy Y todos felices. tranquilos. En la actualidad eso ya casi no se hace, Es muy es poco. raro. Ujú. ¿Por qué? Porque
precisamente lo que comentaba Cristina, no hay que manipular el tejido tumoral demasiado. ¿Se extiende? Exactamente, o sea, si tú rompes una cápsula, un tejido con una aguja, con una cortada, con una incisión, con el bisturí, pues vas a permitir que haya fuga celular fuera de donde estaba contenida por el mismo tejido. O sea, el tumor siempre va a estar creciendo, desplazando el tejido sano o invadiéndolo por continuidad. Si tú le abres ese tejido y le haces un camino, pues va a decir, venga, Y o la sea, célula dice, me "Por acá". acaban de abrir la puerta, pues no puedo seguir por allá. Y entonces las células empiezan a seguir el camino de tu biopsia. Y llamamos ¿Rápido? rápido. Sí, rápido. O sea, que a veces ni siquiera les has quitado los puntos y parece que llega con la herida infectada y no está infectada. ¿Cómo? O sea, de Es cáncer. volada. Es Sí, sí, una sí. semana, sí. Sí, sí. De exactamente. verdad, días. Sí, son días. Y entonces ya, ¿no? Luego otro camino es, esto está muy sospechoso, mejor vaya usted con el oncólogo. Directo. Sí, claro. Sí, actualmente las biopsias se hacen cuando es una lesión no palpable, como dice Cristina, hay que marcar. Normalmente es un arpón, sí, literal. Es un arpón Pero eso, y es un arpón delgadito, Chiquito. chiquito, pero se pone un alambrito de metal que nos dice, sigue el alambrito hasta la punta y ahí vas a encontrar la zona sospechosa. Entonces vamos y quitamos del tejido lo más quitas pegadito, un poquito de alrededor. márgenes para Con tener cuidadito, Con para cuidado, no todo lo alborotarlo. que- Sí. Y no Pero eso es lo con- mejor que te Exacto. puede pasar. Eso es lo mejor porque estamos hablando de una lesión no palpable. Es una lesión que lo más probable es que ni siquiera sea invasora, Ajá. que incluso la podamos catalogar como precancerosa, que es el Ajá. carcinoma in situ, es decir, antes de que rompa el conducto donde se formó. Y que se lo quitas y lo que necesitas es una vigilancia Y ya, cercana, tal vez. vigilancia, tal vez si se lo quitaste Alguna, completo y era un tumor de un cierto número, algún tratamiento complementario con radioterapia y se acabó. Nunca van a estar quimioterapia una paciente con un carcinoma in situ. Entonces, ese es el escenario ideal. Por eso haces la mastografía, para detectar lo que no tocas. O sea, la autoexploración mamaria, que dicen, ya tengo un bultito y tengo 2 años, pero ya me animé, después de 2 años fui a hacerme la mastografía. Pues no, o sea, la mastografía cuando toques un bultito, Es hay al que día correr, siguiente. es al día siguiente, me explico, porque realmente ya estás tocando un tumor. No sabes si es benigno o maligno, pero ese bultito es un tumor. Entonces tienes que hacer el estudio de imagen para que O sea, cuando muy llegues con- probablemente es benigno, o sea, Sí, porque sí, suceden sí, muchos mucho, benignos. mucho. Entonces, Ahora, no te Pero espantes, tienes que pero hacerte el atiéndete. estudio, ir con el médico, Sí. el que sepa, ahí sí ya no vayas con el médico familiar, ni con el médico de primer contacto, hay que ir con un ginecólogo, con el oncólogo, para que lo vea y te diga, ok, no te preocupes, es benigno, tienes un quiste, tienes un fibroadenoma, Y si tienes hay un montón de cosas patología que, ¿no? benigna. ¿Sabes qué? Bueno, pues no sabemos bien, pero no es de córrele, ahorita te lo voy a quitar. Sí, claro. Te vamos a vigilar 6 meses. Sí, hay muchas cosas. Y así, hay cosas que se pueden hacer antes de hacer una cosa muy radical, Ujú. ¿no? Pero lo ideal es eso, ¿no? Que tú te hagas el estudio, se llaman de tamizaje, Ujú. antes de que tú te toques lo Exacto. que sea. Pero la autoexploración tiene también sus ventajas, ¿no? Pero el motivo de la autoexploración es ese, me toco algo, voy Sí, corriendo al claro. médico, para eso es la No autoexploración. es de, Claro. pues se me va a quitar, Sí. me voy a esperar, No, ese no, porque seguro fue porque me me comí pegué, mucho no sé picante qué, en la sí. semana y el picante me no. No, no tiene nada que ver eso. eso. Ujú. O seguro Y- es porque dejé el anticonceptivo, entonces no tiene nada que ver eso. O sea, Ahora, qué bueno que mencionan esto porque hay, así como para el embarazo ya hemos platicado las Exactamente. creencias y los, lo que decían las abuelitas y no sé qué, Exactamente. igual hay, aquí Sí, también para el hay cáncer, creencias. ¿no? Así Claro. es. como ¿qué dijiste del picante? Mucha gente llega y es que siento cada vez que como picante siento más sensibles mis senos, me han dicho, o cada vez que tomo mucho café, y sí tiene cierta connotación biológica. Bueno, simplemente retienes líquido y en los senos se manifiesta Exacto, bastante sí, pronto, ¿no? Tiene cierta connotación biológica, Ajá. pero de que esa hipersensibilidad que llegas a sentir ahora provocó la aparición de una bola, eso no es cierto, eso es un tumor, entonces hay que ver qué tipo de tumor es, ¿no? Ujú, ujú. Ahora sí hay muchos tumores benignos, Muchísimos, ¿no? o sea, Pero igual, o sea, si yo no te puedo decir si el tumor tiene características benignas o malignas más que Ujú. con un estudio de imagen. ¿Y hay tumores benignos que se pueden volver malignos? no, No. realmente no. Así un tumor
Hay condiciones mamarias Exacto. que pueden predisponer a que aparezca un cáncer. O sea, enfermedades benignas mamarias que pueden predisponer a formar un cáncer. Y principalmente son las que generan inflamación y dolor. ¿Por qué? Porque todo tejido que está perpetuamente sometido a un proceso inflamatorio, en donde quiere regenerar y vuelve a inflamarse, y quiere regenerar y vuelve a inflamarse. Te voy a poner un ejemplo muy burdo, una costra en la piel. Ajá. Tú te cortaste, tienes una costra en la piel y tú todos los días te la arrancas. Te la Sí. quitas. Si te quedas así un año, créeme que se te pasa un cáncer de piel. O sea, ¿por qué? Porque estás generando que tu piel esté con un proceso de regenerativo hasta que se presenta la mutación. Ajá, ajá. La mutación que hablamos, que puede Sí, que no tengas eventualmente genes y de no... tanto regenerarse, Exacto. alguna Alguna célula que se célula regenera, se cambia. regenera Se chueca. enloquece. Se Ajá. hace esa mutación y Ajá. se Sí, sí, vuelve sí. el alien que te forma el cáncer. Ok. Así. Entonces también, aunque no tengas bolitas, por ejemplo, si tienes dolores fuera de lo que todos sabemos que es normal, pon atención. Claro. Por eso, ¿no? Claro. Otra vez, estudio de imagen. Tienes- Lo que tiene es una ectasia ductal, lo que tiene es, no, A la edad que sí, sea. mastopatía fibroquística. Entonces, ya ahí tu médico te va diciendo, sabes que esta no te preocupes, te veo en un año, o sabes que esta en 3 meses, en 6 Ujú. meses hay que hacerte otro estudio y O ver esta hay que cómo darte evoluciona, tratamiento para o quitarte la darte inflamación. tratamiento, o que hacerte una biopsia, o no, Ujú. o sea, ya te dirá, Ajá, dependiendo. ajá. Pero otra vez, individualizamos los casos, ¿no? Claro, hay tratamientos que Desinflama. Ajá, exacto. Y te quitan ese riesgo. exacto, exacto. Y entonces, a la edad que sea, además, puede Ah, suceder sí, esto. claro. Ya vimos Pero que... además, a ver, el cáncer, corrígeme si estoy equivocada, Ujú. es más agresivo en los extremos de la vida. Sí. Es más Muy agresivo joven o muy en las viejo. mujeres muy jóvenes o en las mujeres ¿En serio? mayores. ¿sí? Ajá. Su comportamiento es más agresivo. Sí, o sea, sí tiene mucho que ver eso, precisamente por la juventud también de la célula que produce el cáncer en etapa temprana. O sea, no es lo mismo tener un cáncer cuando eres joven, porque la célula cancerosa pues, también va a ser más joven. También va a tener O más sea, fuerza. también va a ser como tú. O sea, es como, tiene que ver con que Claro, viene todo de se ti, regenera y crece viene- más pronto viene de cuando ti, eres joven. exactamente. Ajá, ajá. Y en la etapa larga de la vida, pues tienes menos capacidad regenerativa. Tú tienes menos capacidad de recuperarte de los O sea, tratamientos y contra el claro, cáncer. y una célula loca, pues Exacto, una este, célula que dura no tienes más tu que las sistema pro- inmune, por Exacto, ejemplo, tu tampoco es sistema igual. inmune, Exacto, entonces, Ajá, ajá. porque finalmente quien te va a curar del cáncer no es la quimioterapia, no es la radioterapia, no es la cirugía. Ujú. O sea, créeme, quien te va a curar del cáncer, ya que los tratamientos lograron bajar las células de millones de células a cero, Sí, es tu sistema inmune. Porque la célula productora de cáncer sigue en tu cuerpo. sí, claro. Sigue en tu cuerpo. Pero O sea, tu ¿por sistema qué no inmune está? te protege. Ay, fue suerte que maté hasta la última célula madre de mi cuerpo productora de cáncer. Fue la cadena de oración. Pues no, claro que no, es tu sistema inmunológico. Ajá. Que finalmente, después de tanto tratamiento y después de tanto, logró identificar por qué. Porque la quimioterapia formaba necrosis y células muertas. Y entonces, mientras estaba recuperando y cicatrizando del cáncer, y entonces el cáncer ya no se puede volver Ya no lo engaña. a burlar tan fácil. Tampoco somos tan malos, o sea, tenemos una maquinaria perfecta. Entonces, ¿qué sucede? No, pues ya sé cómo te cambiaste, ya sé cómo te mimetizas, ya sé cómo te camuflajeas, pues ya no me la haces, ¿no? Entonces va y llevan 2 años, 3 años, 5 años sin cáncer. Cuando tenían un cáncer que muchos de nosotros decíamos, pues no es curable, es controlable. Y Ajá. sí hemos visto respuestas completas y curaciones, que no es lo común, pero sí hemos visto ese tipo de casos. Y no es que nosotros seamos una lumbrera como médicos, ¿no? O sea, es que Bueno, sí, realmente, bueno, Además. sí, pero el sistema inmunológico de la paciente, pues yo ya no le estoy dando nada, yo ya se lo di. Ahora, tú estás diciendo que un factor crítico es el sistema Sí, inmunológico. por supuesto. Y eso no nos ha quedado más evidente que antes, ahora en la pandemia. Así es, Que o sea, claro, la vacuna lo que No, hace para el es sistema inmunológico, decirle al sistema inmunológico, a piensa en el ese COVID lo antes de la matas. bacteria. Exacto. ¿Por qué tu vecino terminó hospitalizado, entubado y tú no? O sea, Porque ¿por tu sistema qué? inmune fue mejor y te protegió. Exacto, tu sistema inmune no se alocó contra el virus generando una descarga inflamatoria que casi se come tus pulmones y los vuelve de chicle. Exacto, exacto. Eso es lo que pasa, ¿no? O sea, y el de tu vecino sí, se volvió loco.
Ay, Y no, por que eso sí. a alguien inmunocomprometido que le da COVID le va peor. No, todavía peor, porque ni siquiera ¿Cómo? responde. Ajá, Como ajá. Colin Powell. Como ¿no? Colin Que Powell que tenía- dicen, pero estaba vacunado porque, Sí, bueno, porque pero tenía una tiene mamá enfermedad. múltiple y ha Exacto. recibido un chorro de líneas de quimioterapia. Exacto. Su sistema inmune. Y aparte el cáncer está en el tuétano del hueso, que es donde se forma el sistema inmunológico. Está afectado por Ok, un cáncer claro. la fábrica del sistema inmunológico. Claro, entonces De adivina células qué del- pasa con Entonces eso. imagínate, tienes Ni cómo afectada. defenderse. ¿no? Exactamente. Se murió. Pues, Sí. Y cómo hay alguna manera de saber, no sé, por ejemplo, yo quiero saber cómo está mi sistema inmune, porque el COVID, pero porque el cáncer de mama, pero porque muchas enfermedades que tienen que la infección de garganta, la gripe, etcétera. Sí, digo, tu sistema inmunológico tú puedes saber si está inmunocompetente fácil, o sea, eso es muy fácil. Primero que nada, en un hemograma, una biometría hemática, ver cómo está tu diferencial de leucocitos, todas tus células blancas. Ok, Si estás bien, lo más seguro es que esté muy competente. ajá, Si ya quieres ver más sofisticado cómo se va a comportar en respuesta a ciertos microorganismos, tendrás que hacer una cuenta específica de algunos leucocitos, que se llaman CD4 y CD8, ujú. que esos son los que se miden los pacientes con HIV o con SIDA. Ah, ok, Eso claro. es cuando un paciente con tu sospechas SIDA no le hace el diagnóstico porque tiene la prueba SIDA. O sea, sí, tienes HIV positivo, pero ¿por qué estás tan mal o por qué no tienes síntomas? Ah, porque la cuenta de esos leucocitos en específico están por los suelos o están bien, Ujú. pero nunca están normal. O sea, están casi en el nivel normal o están por los suelos. Ujú. Entonces tú puedes saber, pero porque el paciente con HIV también puede tener una biometría normal. Ajá. Es dentro de rangos normales, Sí, sin sí. embargo está inmunocomprometido. Entonces puedes checar esas dos líneas celulares y hacer ese estudio y ver si están dentro de rangos normales. Obviamente tienes un sistema inmunológico competente. Pero ojo, eso funciona para cáncer, o sea, no funciona tanto para, o sea, eso no sería una garantía, por ejemplo, hablando, nos desviamos de COVID, no es una garantía, ¿no? O sea, Ajá. quiere decir que está saludable, pero que vaya a degenerar en una respuesta inflamatoria inmunológicamente mandada, que es una respuesta inflamatoria para tratarte de curar, pero que esa respuesta inflamatoria no tenga un mecanismo regulador que la frene y esa respuesta inflamatoria te lleve a falla pulmonar por una neumonía terrible, eso no hay manera de saberlo. Eso no De hay hecho, manera de saberlo. es el problema principal, que no Así tienen es. un motivo No hay identificado por el no cual hay sucede manera. esa respuesta sí, pero inflamatoria o hacerte no. los Hay CD, factores. Los CD4 y los CD8 no te da permiso andar por ahí sin Exactamente. cubrebocas. No, Eso, por O supuesto sea, que no. no. Y por eso ha habido mucha gente joven que se pone mal y se muere, ¿no? simplemente Que te dice que no te vas a morir de un neumococo. Sí, que si Ajá, te ajá. da. No te va a dar neumonía por neumococo en la Ajá, calle. ajá. No te va a dar neumonía por otros virus y no te va a dar, y a lo mejor si te da influenza no te pasa nada, ¿no? O sea, cosas así. Ujú, ujú. Pero ante COVID es otro Es otro marciano. mundo que todavía. Que todavía no atienden a Exactamente. descubrir. Pero sí, entonces, o sea como sea, tener un sistema inmune sano Es básico para es el básico para lo que sea. Claro. Y Por eso es más cáncer en el diabético. La diabetes debilita tu sistema inmunológico. mira, Sí, por eso Por- los niños mira. con diabetes urge vacunarlos. urge ¿no? vacunarlos. Por ejemplo. ¿Y cuáles serían los factores que debilitan el sistema inmune? Y que, o sea, además de, bueno, la diabetes, pero por ejemplo, yo he oído que alguien que constantemente no duerme bien, También, por los supuesto. altos niveles de estrés, Por supuesto. El tabaquismo, el tabaquismo, El alcoholismo. el alcoholismo. el alcoholismo. Ajá. Ujú, sí, por supuesto. Ahora, sí, por ejemplo, sé de un Y alcohólico bueno, más que se, cosas más alcohólico sofisticadas. gacho que se vacunó contra COVID y Pues tuvo no. una reacción que lo llevó a la muerte. Pues sí, por supuesto. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Entonces, Sí, el alcoholismo es un problema grave. ¿no? es un estilo, o sea, tiene que ver con el estilo, de vida. así Comer es. sano, hacer ejercicio, descansar Exactamente. bien, no fumar, Exactamente, hidratarse, etcétera, ¿no? Exactamente. Que, pues bueno, habrá estos factores que nos dices hereditarios, Ujú. etcétera, que pues Sí, Sí, pero son un los poco que podemos no se pueden hacer. y no puede hacer nada. Ajá. Y son los demás pesos un cáncer de mama, pero bueno, no le sumes. Pues No no le le sumes, ayudes. exacto, no te autodispares en un pie, ¿no? O sea, tú, Sí, claro. Ayúdate a ti mismo diciendo, bueno, si mi mamá tiene cáncer de mama, bueno, pues yo ya sé que debo de cuidar, no volverme diabética, no subir de peso, tengo que hacer ejercicio, tengo que comer saludable. Punto. Sí, claro, Claro. y además, bueno, un ginecólogo pues
la pensara muy bien antes de darte Antes de hormonas darte a largo hormonas, plazo. aunque tú le exijas, ¿no? Te va a decir, no, te va a no. explicar. Te va a explicar, te va a decir, vamos probando esto, aquello, poquito a poco. Y claro, y hay cosas Y que hay que hacerte ayudan. pruebas desde los tantos años, Sí. y entonces Sí, no, cuando no te tienes, me pierdas. la vaya. norma oficial te dice mujer de mayor de 40 años, vete a hacer el estudio cada 2 años. Cuando tienes un familiar de cáncer de mama, directo, desde los 30, Ujú. hay que hacerlo. O sea, si te adelanta de 10 años, que Ujú. tienes que checar 10 años. Es mucho más frecuente, ¿no? Todas las revisiones. Ahora, ya se me olvidó lo que les iba a preguntar. Que te vas checando y que los factores, pero tienen, mucha gente no va al doctor durante muchos años, o sea, y bueno, y las mujeres que debemos ir con el ginecólogo por lo menos una vez al año, sería lo correcto. Es el otro, el que está atrás del Pues es impresora, donde y los hombres, ¿cada cuánto deberían de ir a una revisión? No, pues igual, chequeo? nosotros Cada tenemos que ir año. después de los 40 cada año, nosotros sí nos tenemos que checar la próstata más seguido. La próstata es el cáncer más frecuente en hombres y es la tercera causa de cáncer en México, entonces... La tercera causa de cáncer. ¿Cuál es la primera y cuál es la La segunda? primera es cáncer de mama, Ajá, la segunda es cáncer cervicuterino y la Gracias. tercera es cáncer de mama. ajá. Digo, cáncer De próstata. ¿no? Cáncer de Sí. próstata. O sea- Entonces, nosotros tenemos que ir cada año a que te cheques la próstata y a Los que te niveles hagas tus de niveles antígeno. de marcador tumoral, ¿no? El antígeno prostático. El antígeno específico, prostático. para ver que no esté Ahora, mal. a los hombres, yo creo que los hombres son peor que las mujeres para checarse. Ah, sí, por sí. supuesto. Sí, ¿Sí? por No supuesto. creo, ¿sí? no creas, es verdad. Sí, somos un poquito más decidiosos, por supuesto. Pero y además hay un tema, o sea, las mujeres finalmente de alguna manera, aunque nos choque ir al ginecólogo, estás medio programada porque el tema de los hijos y así, ¿no? O sea, por lo menos cuando te vas a casar o embarazar o algo así, ya dices, bueno, pues sí, ok, el ginecólogo. Pero un hombre no tiene en realmente su no. radar esto No, y además que no le vayan a tocar ahí porque Sí, no. Bueno, Sí, el tacto rectal es un tema. actualmente ya casi Pero ya no se casi no usa, se están hace. cayendo en desuso por los métodos de imagen que hay. a ver, explícanos O esto. sea, por ejemplo, si a ti te estoy- dicen, bueno, vamos a checar la próstata. En la actualidad con la sensibilidad y especificidad que te da el antígeno prostático, Ajá. tú puedes tomar una prueba de antígeno prostático y estar normal. Y entonces ya no hay que ir con el No, proctor, no hay ¿con que el ir, qué? sí hay que ¿Es ir con el urólogo? urólogo, oncólogo, el que sea. Sí sepa hay de que eso. ir. No sé Ok. que si es médico familiar Pero y hay sabe, médicos generales que saben. que sabe. Ok, o sea, pero como sí no hay sé que ir si al, no, aunque busque un antígeno urólogo. prostático bien, sí hay que ir. Hay que ir y de preferencia hay que hacerse un estudio de imagen, igual que en la mano. O sea, hay que ver cómo está la próstata. Entonces te haces un ultrasonido Sí, lo donde más estructuralmente sencillo se ve la es un próstata ultrasonido. y ahí puedes ver si la próstata tiene un nódulo, si ya tiene un nódulo, ni modo, ya no te salvas, hay que tocarlo para ver si el nódulo tiene características de que necesita biopsia o no, Ok. aunque tu antígeno esté bien. ¿Y el tamaño? También, o sea, Sí. todo influye, tamaño, El tamaño, forma, la consistencia, localización, porque y a que lo la mejor es pared un- esté parejita, a lo mejor de y una que- localización donde dice, yo lo veo y digo, ¿para qué te hago el tacto si no lo voy a tocar? O sea, está en el mero centro, yo voy a tocar acá afuera, ¿no? O sea, Ajá. la Pues no, orilla. O sea, hagamos otro estudio. entonces, ¿sabes qué? Mejor vamos a ver si tu antígeno está bien, como decía Cristina en la mama, te quedas en vigilancia. Ajá, ajá. y Te veo te veo en 6 tantos meses. y Y en 6 repetimos. meses y ahí estoy bien. Y si tengo dudas, te hago la biopsia guiada. Porque yo tocarlo no lo puedo tocar. Te hago una Ahora, biopsia No hay esa- guiada. manera de alcanzar. Eso Exacto, también sí. ha evolucionado, ¿no? Sí, Ahora claro. la próstata es que también la pueden tratar sin ser tan invasiva. Exacto. Y entonces eso también está mejor para los hombres. Ahora, pero sí deberían de ir a su estudio anual. claro. ¿A partir del de qué antígeno edad? De los 40. De los 40. Cumpliendo Señores. 41 años tienes que ir por bien. Cumpliendo 41 años, tienen que ir cada año a Cada hacerse Al su laboratorio. Hacer el al laboratorio. antígeno Pero que prostático aprovechen legalmente. para checarse el colesterol, los triglicéridos. Sí, sí, o sea, hacer el laboratorio completo. Sí, En claro. el olvido. No, Pues no la está primera- patrocinando Salud Digna, pero acuérdense de que veras, La primera causa de muerte lo hace más es alcanzable. enfermedad cardiovascular. cardiovascular. Claro, entonces la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, Las bla, bla, diabetes, bla. entonces, Sí, sí, sí. Eso es lo que Sí, primero y- tienes y que checarte. Entonces aprovechen el piquete y se hacen su Sí, antígeno. claro. Listo. Exacto. Pero cada año. Sí, y, claro. y es que los Y sobre señores, todo si tienes malos hábitos. los señores Si son muy bien bebes, portados. Si comes,
si no haces ejercicio, Sí, pues ajá. la mayoría de la Sí. gente fuma. Sí, O sí, La sea, sí. mayoría de realmente todos tienes que nosotros. checar. ¿Por qué? Porque tienes un chorro de factores de riesgo para ser hipertenso, diabético, tener colesterol alto, entonces tienes altísimo riesgo de infarto. Sí, sí, y los señores de veras son muy mal portados, son muy malos pacientes, Sí, pero pero- ¿qué creen? Los adoramos, cuídense por favor. Pero además de enfermedades cardiovasculares sí es causa número 1 de muerte en Por México. supuesto. Entonces, ¿De hombres y de mujeres? De todo, Sí, de todo. sí. Ok. entonces sí, número cuídense. Por eso nos Es que espantamos con el cáncer, COVID, cuando el antes que COVID nos durante cuidamos. varios meses fue la causa número 1 de muerte en México. Dijimos, ¿cómo es posible que hasta los infartos ya se muere más gente de COVID? Que de infarto. En el pues sí. pico de la pandemia se muere más gente de COVID, que en complicaciones de COVID, que de infarto. Que de Entonces, infartos. eso es algo inaudito, eso es algo que no le gana nada a nadie. El infarto. Sí. ¿Y sigue siendo así? No, ya no. Ah, ok. Ok, No, bueno, ya, está no, bien. ya el cáncer volvió a ganarle al COVID y ya los accidentes automovilísticos ya Ya le ganan también. al COVID. O sea, Bueno, ya, es que si no salíamos, pues también como iba a haber ya, accidentes. ya se fue para abajo. Sí, ¿no? pues El sí. COVID ya, Accidentes en tu casa. afortunadamente. Ahora entonces, de veras, o sea, esto de ir al médico una vez al año, desde los 40 años, aunque no tengas factores de riesgo, bueno, ve a los 40 y si el doctor te dice, venga dentro de 2 años o 3, ok, el doctor sabrá, ¿no? Pero ya te hizo una historia médica, Exacto. ya, ¿no? Te evaluó cómo está. Si no hay bla, bla, nunca ya. un antecedente de cáncer en ninguna línea familiar, pues ¿para qué te checas la próstata cada año? O sea, si saliste en 0 de antígeno, pues chécate Sí, ¿no? cada 2 o hasta cada 3, ¿no? Porque tampoco en un año o en 2 años ese 0 de antígeno se va a ir a 10. Entonces eso es imposible. Pero a ver, en un hombre de más de 50, por ejemplo, Ajá. tú como doctor, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que dijeras, este cuate ya se pasó, de que van cuántos años y no... No, pues a los 50 ya se pasó. Pero Ya se pasó y... por 10 Pero a años. partir de los 50 debe de Si ir nunca cada se ha año. hecho nunca. Pero cada año, No, y depende si- de lo mismo. Los factores Ajá. de riesgo, personalizada la medicina. Obviamente a los Pero- 50 le haces ultrasonido de entrada para ver su próstata, tenga los niveles de antígeno que tenga. ajá. Porque si ya tiene 50, ya tenemos que ver una vez la próstata, o sea, una vez conocerla. Sí, a ver Ajá. cómo Entonces ya está. la ves y dices, ok, está súper sano. Si Sí. lo puedo ver cada Te 2 veo o en cada 5 3. años o te veo en, no sé, ¿no? No, digo 2, 3 años. Y tampoco que te pasa. además luego los Eso hombres tienen que empiezan a orinar muy seguido en la noche. Exacto, entonces Eso es un esos poquito son de alerta. factores de riesgo. Sí. O sea, si alguien me dice eso, bueno, pues tienes que ir a hacer eso. Sí, y obviamente vamos a ver que, bueno, si es una próstata que no es cáncer, porque cambió, está más crecida, entonces ya te está dando síntomas obstructivos, y ahí sí te tienes que checar cada año. Si es Ahí una sí. patología benigna, Ajá. que es así, la patología inflamatoria hormonodependiente que hace el crecimiento prostático, quiere decir que tienes una próstata hiperreactora a la testosterona, y entonces tiene más riesgo de cáncer. una Mira, próstata así. ok. Pero es igual, Ok. es hormonodependiente. Exactamente, es un Tiene que ver cáncer con las El hormonal. de la mama, La- las ginecológicas, Ajá. el de próstata, la testosterona. Ok, y la vasectomía no tiene nada que Nada ver que con el ver. cáncer. No usen eso de pretexto, por No. favor. Y de verdad es bien importante atender esto porque siempre, uno, va a ser mucho más barato siempre prevenir, agarrar cualquier siempre. cosa al principio. Por eso tú hablabas de los que- 1.500 pesos que Exacto, gastas. sí. Es mucho más barato eso a que te digan, no, pues ya te toca biopsia. Sí, ¿Sabes? sí, Son la esos simple 1.500 biopsia. ya porque nunca fuiste a checarte antes, ¿no? Ajá, ajá. Es la primera vez, tienes 52 y dices, es la primera mastografía que me hago. Entonces me hago la primera mastografía a los 52, señora, ya le toca biopsia, bueno, si hubiera sido a los 40, Claro, probablemente no te hubiera tocado biopsia porque te hubieran estado checando. exacto. Igual el Papa Nicolau, ¿no? Igual, el papá Igual. Que Nicolau. el cáncer cervicouterino, segunda causa de muerte en México, si se agarra muy a tiempo, Exacto, lo se puedes- corrige de volada. Sí, exacto. No, y otra cosa que ya también es importante, me llegó ahorita a la mente, es que antes se pensaba que el cáncer cervicuterino es de entidades socioeconómicamente marginadas. Ah, no. Antes Y se pensaba antes eso. se pensaba eso. Y que el cáncer de mama era lo opuesto. Era de ricas. Era de gente socioeconómico. pudiente. ¿Por qué? Por los hábitos de comer bien y mucha grasa y el subir de peso. Ok. Obviamente los campesinos son delgados porque no comen. Sí, y menos Eso. menos Y menos productos cosas, procesados, exactamente. artificiales, etcétera. Y no, actualmente es una falacia. Es Actualmente es parejo. O sea, no respeta ningún nivel socioeconómico. Lo único que sí cambia es un poco la raza, pero en México tampoco cambia eso, porque en México No. todos somos hispanoamericanos. Ujú, ujú.
Pero ya es igual, ¿no? El cáncer cervicuterino lo puedes detectar cuando hay una inflamación muy intensa antes de que la célula se vuelva monstruito. Sí, no, ya el Ese es cáncer el uterino es una calamidad si no lo detectaste a tiempo. Es muy agresivo Es también. muy fácil detectarlo. Ah, Pero, ok. todo radica en que la paciente vaya, ¿no? Sí, no, o sea, Ya. Pues sí, es que ese es el tema, que sí Exactamente. hay que ir a la Vaya y se haga el Papa revisión. Nicolau. Gracias. A mí alguna vez alguien me dijo que se le olvidaba antes ir a su chequeo anual, ¿no? Y que entonces de repente se daba cuenta que ya pasaron 2 años y medio o algo así. Y entonces que lo que empezó a hacer era que cada año, en el mes de su cumpleaños, iba a su revisión, ¿no? Perfecto, muy Y bien. entonces dije, ay, eso me hace mucho Es una sentido. manera. Y pues lo apliqué. No, Oye, pues eso yo pasa, creo que ¿eh? tú Sí. eres del mes de tu cumpleaños de octubre y te tocan las promociones, entonces tienes la suerte, ¿no? Pero mi hermano es de Cumplo en Abril, abril, pero... Es de octubre porque hay promociones. Cambia Pero tu cumpleaños a octubre. sí pasa, yo en enero sí hay un aumento de pacientes que pues van a su revisión anual. Sí, claro. En enero. En Sí, enero. porque, Ok. pues, Mucha gente dice, voy a empezar el año checándome. Sí. Propósito Propósitos de año nuevo, claro. quiero ser sano, no sé Sí, qué. sí. Dietas sanos y Sí, todo. claro. Lo que funcione, lo que Exacto. funcione, No pero importa, vayan. Ay, afortunadamente vamos, yo siento que vamos mejor que antes, eso Sí, sí es un Sí, hecho. yo también. Cada vez hay más conciencia médica en checarse, eso lo vemos claramente. A veces vemos pacientes que caen en el extremo de ser muy aprensivas, Ajá. precisamente por la información que Pero hay ustedes prefieren en eso los a medios. que sea alguien Sí, que nunca por vaya, supuesto, ¿no? Por supuesto. Claro. Finalmente es muy fácil decirle, vas bien, si te funciona, síguelo haciendo bien. Sí, sí, sí. Si te da tranquilidad, síguelo haciendo, ¿no? Y es precisamente por todas esas campañas publicitarias que hay en torno a este tema. Y es Ujú. muy bien que las haya, si no... Y bueno, y 1000 veces eso a que de pronto 5 años después vas al doctor y tienes Ay, cáncer es que y hubiera. dices, si tan solo hubiera ido cada año como me tocaba, ¿no? Y invertirle un poquito de dinero, que siempre es más barato cuidar la salud Sí, Sí, claro, que- la medicina que preventiva corregirla, ¿no? es lo más económico que hay. y la tranquilidad. Además, bueno, yo tengo 2 hijos y pienso que yo quiero seguir viva muchos años para mis hijos y Sí, mis claro. nietos y tengo muchos planes, quiero hacer muchas cosas y pues no quiero verme limitada por temas de salud que se Claro. pueden prevenir. Sí, claro. Eso es lo Sí, si tienes un importante, accidente, ¿no? bueno, ni modo, ¿no? Pero Sí, claro. este tipo de cosas, Sí, no es como... Esto es preventivo, ¿no? O sea, Ujú. sí, claro. esto no es como el COVID, ¿no? Que bueno, mucha gente por más que se cuidaba, también se Bueno, contagió, sí. ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es un bicho fuera de serie, ¿no? Sí, claro. Entonces, esto es como el accidente que hizo Cristina, ¿no? Sí, si sales y chocas, bueno, te atropellan, pues ni Sí, modo, o ¿no? sea, si Pero subió un coche a la banqueta y te llevó, pues dices, ¿por qué pues culpa tengo sí. yo, no? O Sí, sea, pero si vas cuando te todos los toca, te años, toca. Ya, vas cuando no todos te los toca, años que a te la pongan, revisión, ¿no? pues Exacto, exactamente. O sea, sí, otra la, cosa. la prevención es Claro. clave, entonces, y los hábitos saludables de vida Saludables. por donde lo veas, ¿no? Las cardiovasculares, los cánceres, la diabetes, la hipertensión es cardiovascular, ¿verdad? Sí, porque sí. Pero Pero todo todo, y por sentirse bien, o sea, de veras, si estás más o menos en tu peso y etcétera, o sea, te sientes bien, entonces cuando te empieces a sentir mal, es un foco rojo de que algo Sí, pasa. Así es. Sí, pero la otra es hacerle caso, ¿no? Lo que hemos tratado aquí varias veces. No, pues se me quita. No, unas vitaminas. No, no. Unas Vaya vitaminas, usted y sí. vea que primero esté bien y luego, no, ya vemos las vitaminas. Exactamente. Ujú, ujú, claro, Pero sí, no, sí. no lo posponga, ¿no? Exacto, o sea, o algo solo que sea muy temporal, rápido, se quite, 2 días se quitó, bueno, ok, ya, Sí. no pasó nada, ¿no? Exactamente. Sí, Sí, pero además, bueno, pues, ¿no? El oncólogo no me va a dejar mentir. Los que son síntomas a largo plazo también se relacionan más con cosas que eventualmente te pueden producir cáncer, Sí, por ¿no? supuesto. Entonces, Algo, pues lo que decían, ¿no? La el que tiene inflamación. diarrea 3 Sí. semanas, 4 semanas, bueno, oiga, pues, No es normal tener diarrea 4 semanas, por muy infecciosa que sea. Claro, O sea, normalmente son enfermedades que se autolimitan si tienes un sistema inmunológico competente. en 24, 48 horas. Una semana. Una por muy semana. grave. Ah, ok. Sí, pero tengo diarrea 3 semanas sí, luego 2 días no, y luego otra vez, oye, Pues sí. Ah, aunque vaya y como que se ¿Qué quita, pasa? va y viene, y No. va y viene. Ajá, algo ajá. no está bien, ¿no? Así es. No, y eso que dijiste de una costra, hace poquito, bueno, en estos días vi en internet de un señor que tenía una costra y se la rascaba aquí en el dedo, y se la rascaba y luego pusieron la foto y tenía un hoyo y bueno, claro, era cáncer ya. Te lo digo. Sí, 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 y se veía, era espantoso y bueno, ya, o sea, ¿cómo
no quieres llegar a eso. Por supuesto. Pero igual, o sea, una herida que no cierra, algo pasa. Exactamente. ¿No? Tienes una costra en la nariz que dices, ay, me rasqué y ahí tengo un granito y no cicatriza. Y dices que me da ¿Cómo el es? sol No, y se sí. quema, pues ve Vas Sí, a al sí, oncólogo, censurar, ve al oncólogo. porque ¿no? se úlcera que no cicatriza, pues es cáncer hasta no estar lo contrario. Sí, o sea, sí, aguas. Sí. Igual los lunares feos, ¿no? Tengo un lunar feo aquí que no tenía, que me Sí, me apareció. salió hace 2 semanas. Y que no está nací con creciendo. él, y aparte no está bonito, está raro, pues ve corriendo. Y bueno, sí, ahí sí, si googleas, Bueno, lunares, no, pues, características de lunares, de Bueno, peligro, yo creo que es el único favor que nos hace Sí. Google, que ¿no? está bien, Van ve al corriendo. doctor. Asustar a la gente para que vaya al Van doctor. corriendo, Ok. tengo cáncer. Y más vale que vayan y les digan, no, mira, Exacto. no Sí, pasa pero es el nada. único favor que te hace Google, Sí, claro. te lo juro. Ah, pero ¿qué tal cuando llega el paciente y dice, no, es que leí en Google que lo que tengo es así, y sácalo de ahí, ¿no? Pues Ah, es sí, difícil. pues, sí es Ah, difícil, pero difícil. sí O se sea, es muy deja. difícil Sí. que no lo saquemos de ahí. Sí, con bases, O sea, ya así, ya cuando le pones la evidencia científica, pues sí, todo. pues ya Ay, les todo, haces sí, ya. te dicen, bueno, ok. Ahora, ahí si te sientes mal y vas con un doctor y te dice que no pasa nada y no te te quedas sigues sintiendo tranquilo, mal, ve ajá. con otro Ve con doctor. otro, busca una segunda opinión, estoy de Sí, acuerdo. sí. O Pero sea, además no. eso Aunque está sea un bien. oncólogo y aunque sea renombrado y aunque te lo haya recomendado y te haya cobrado 2,000 pesos la consulta, ve Sí, con sí, otro. sí. Si No, no yo- te yo- quedas tranquila, ve con otro. Yo siempre le digo a mis amigas, porque no pasa que la que tiene el bebé, ¿no? Y el bebé se siente mal, aunque sea la garganta, Sí, pero me dice, sí, sí. es que son las 11 de la noche y tiene fiebre, ¿y qué hago? Le digo, ¿ya le hablaste al pediatra? No. ¿Por qué no le hablas? Es que no tengo su teléfono. Como un pediatra para urgencias así, cambias de doctor, ¿no? O sea, Sí. si no te sientes tranquilo con Claro. lo que te dice tu doctor, si no te sientes mejor, si no te sientes No te sientes con la apoyada. confianza Apoyado, de... Exacto. Apoyado, eso es lo importante. ¿No? Si tú no sientes que tu doctor te apoya y te Que te aclara todas tus aclara dudas. tus dudas y tú no Que estás a está gusto, dispuesto busca a alguien más. escucharte cuando lo necesites. Ujú. Digo, hay veces que sí, de plano te llaman por cosas que dices, bueno, pero, Ah. pero el apoyo es decirle sí, así como dice la receta, lo tiene que tomar. Ah, claro, Ya, con eso. claro. Entonces, bueno, lo tiene por escrito, pero quiere que se lo cerciore por teléfono. Sí, sí, Así. sí, sí. Nada más con decirle eso, ya la apoyaste, ¿no? Pero a lo mejor si es algo que le dices, bueno, si lo veo mañana en el consultorio. Exactamente, pero Claro. si no te Vayas a marca y se urgencias de deja. una vez. Exacto. Claro, por Y ejemplo. ahorita allá me Exacto. hablan cuando usted llegue y le van a ir haciendo tal cosa. Exactamente. Y no hay que tener pena en hablarle al doctor, o sea, No. si de veras te sientes mal, háblale al doctor a la hora que sea, ¿no? Es Sí. bueno, ustedes saben que eso viene con el paquete, ¿no? Exactamente. Así es. Sí, no, y nunca te vas a molestar. No, eso sí no. No, es que me han platicado de doctores que sí se enojan y entonces yo les digo, Sí, cambia de por doctor, supuesto, por supuesto. cambia de doctor porque pues no está bien Claro, si se sienten muy mal y la fiebre muy alta o el olor No, bueno, terrible. tengo o quién fiebre y sabe el qué doctor no es. te contesta, sí, no está bien, ¿no? Exacto, exacto. Sí, algo. Ah, pues muy bien. Nos manda saludos Salvador Ruano. Maru Hola. Guerrero dice, gracias por la plática muy interesante y útil. Y Adriana Flores dice, además de excelentes exposiciones, amena y cálida. Bueno, eso tratamos de que lo que platicamos aquí, aunque sea tema muy importante y serio, pues que no sea como un simposium No, no, científico no, Que nadie en entienda Cambridge nada, que ¿no? nadie por entiende, ¿no? supuesto. No, no. Ah, esa es otra. Luego los doctores Sí. dicen términos muy rimbombantes y científicos y no entienden. Pues Pregunten, dile, ¿sí? no te ¿Eso entendí. qué es? Sí, Explícame claro. más fácil, más sencillo, Sí, porque sí, pues sí. no. Porque a veces se nos olvidan, ¿no? Sí. Y tú bien fácil dices, ¿sabes que la displasia? ¿No es que? ¿Y Sí, qué es una ¿qué es eso? displasia? Exactamente, ¿No? exactamente. Perdón, bueno, son los cambios así. Es que le dice, y llegan las amigas, me dijo el doctor que tengo una displasia, ¿y eso qué es? No sé, pero tengo una displasia. Pero te dicen displasia. y Su- dices, uy, suena muy grave. Pero te dicen una displasia y es una. Displasia. ¿No? Colcoscoquía y tú nada que ver. ¿Cómo? Eso. Colcoscoquía. Colcoscoquía. Y tú una, No, es como. Pero se entiende, son palabras bueno, así, sí. ¿no? Es como la que toma ¿qué metamorfina, no, Exacto. metformina, El señora. toro loco, ¿no? O toroloco. Que torolaco. Yo ese lo confundo siempre, digo algo diferente, pero Sí, por eso empieza digo, igual y lo entiende. que no lo Pero te entiende. dice, no, a mí el paciente te dice toroloco y dices, ¿Cómo dices que es? Que ¿Qué? torolaco. Y yo digo que tocorolaco. ay, no, está más complicado. Pues Es como ya. helicóptero, amigo, ¿no? Que torolaco es como un toro loco. como Que se- tocorolaco. No, bueno, ya no sé, pero Sí. eso. Así. Eso, No, sí, entonces, yo sí. siempre tratamos de, bueno, yo siempre trato de explicar así, ¿no? O sea, en lenguaje
a veces les pongo ejemplos burdos, ¿no? O sea, por ejemplo, el cáncer Pero lo te comparo con entienden un bien. alien. Sí. ¿Me explico? Ajá. Que crece dentro de ti, te invade, te consume y finalmente esconde. te mata. Te mata. Y se muere. A diferencia del alien que sobrevive, el cáncer se muere porque Se muere se contigo. murió, me voy a morir y se muere contigo. Misión cumplida. Y dice, no era su misión era perpetuar y seguir viviendo. Pero Tenía no esa lo información sabe. genética, pero no lo sabe que si te matas, se muere. Y ya que lo Ah, sepa, mira, claro. se va a parar y solito va a Ahí está. decir, aquí me quedo, ya no sirvo porque... Terapia psicológica. Exactamente, o sea, Sí. es una célula muy evolucionada, la verdad. Es una célula que ha cambiado, como te puse el ejemplo, es como si tú que decides que vas a vivir 400 años. No. Y que aparte puedes Yo no. tener Claro. 300 hijos. Ujú. ¿Sí me explico? Así de voluntarioso Así. es el cáncer. Así, Ajá. un día de pronto hay una mutación y una célula que se iba a replicar cada 120 días y se iba a morir. Iba a replicarse en 8 células, 12 células, 1 millón de células, se va a replicar en 25 millones de células y se va a Ajá. morir en lugar de 120 días en 400 días. ¿Por qué? Porque sí. No, porque tiene una mutación. Porque tuvo una mutación y esa mutación de dónde vino. ¿Quién sabe? De Pues es los como, genes. o sea, los niños que les da cáncer. Ciencia ficción, Es ¿en qué cabeza cabe que en un niño, en alguien sano, chiquito, que está en pleno crecimiento, pues le dé cáncer? Pero ¿Por qué pues, terriblemente podemos, sí. el día que podamos evitar esa mutación, se les acaba el Se cáncer? cura el cáncer, listo. Y vamos hacia allá, va hacia allá Pues la estamos- ciencia. Sí, o sea, vamos. Ya sé que están trabajando bien duro, pero estamos, sí. la investigación va hacia allá, pero no, Tiene que ver con la lo ha genética. logrado, Sí, lo exactamente, primero no. fue hacer el genoma humano, que fue Exacto. un trabajo. Pues de premio Nobel, obviamente. Claro, claro. No, Y, sí, pero Y tardó años. y también es fue de una premio cosa así. Nobel descubrir la terapia inmunológica que le quita el camuflaje al cáncer. Entonces ahí vamos. O sea, así me explico, decimos, pues que Pero ya el genoma humano se cánceres que tardó no se curaban, años. ahora sí se curan con inmunoterapia. O sea, a eso me recuerda, mira, yo he leído varias veces que el azúcar ujú. tiene que ver con el desarrollo del cáncer. ¿Eso es Ah, correcto? por supuesto, Es que el al azúcar cáncer es le encanta el inflamatorio. Pero el y la azúcar es sal. como el veneno, ¿verdad? Y la sal son el Le veneno. encanta la célula cancerosa. O sea, en cultivos de tejido celular canceroso, Sí. si tú los pones en altos niveles de sodio, Sí. se reproduce más rápido y en altos niveles de glucosa. Dice, pues qué rico. Exactamente. Y O aquí sea, soy- un mundo ideal sería sin sal y sin azúcar. Exactamente. Por eso y por otras cosas, la hipertensión y quién sabe Exacto, qué la tanto, ¿no? diabetes, todo lo demás, Sí, la ¿no? diabetes, el azúcar y todo. O bueno, creo ahora hasta el azúcar tiene que ver con el Alzheimer, parece, También, y por cosas supuesto, así, ¿no? sí, Entonces, claro. Y la depresión. y la depresión, el azúcar tiene que ver Por con la depresión. supuesto. Maldita azúcar. Sí, o sea, Pues es Pero que- me encanta. Pero muchos años, no, el premio para un niño era un dulce. exactamente. Debe- Todavía, Halloween, claro. Pues es Halloween, que ahí sí, la debemos de película. empezar con que. Pero para uno mismo, yo he pasado por ciclos de que entonces, ok, ya no voy a comer azúcar porque la dieta y tengo que bajar de peso. Y ya tengo comprobado que 5 días se me antoja el azúcar. Sí, Al te sexto, da- ya, sexto, séptimo ya no. De verdad te da igual que con el alcohol, abstinencia al azúcar y tu cuerpo te la pide. Y Es la un día a la vez, necesito. un día a la vez, un Sí, día a la vez, un sí, día a sí, la vez. sí. Sí, es lo mismo. Pero El sí azúcar no es- es tan adictiva, ¿no? O sea, sí te la puedes quitar. pero sí cuesta trabajo, o sea, Sí, sí, cuesta sí, trabajo. claramente hay un deseo que pasan algunos días, Tu cerebro dice y que- luego ya dices que no, y he pasado temporadas en las que digo, azúcar, ay no, guácala. No sé cómo lograrlo otra vez, pero Pues, lo comes intento. un poquito un día Sí, y otro ya sé. poquito y ya, ups. ¿no? Ujú. Sí, sí, o sea, pero es una chamba y es algo que hay que ser bien consciente, no ponerle tanta sal a los Por alimentos, ejemplo, ¿no? No porque comer alimentos enlatados, procesados, que tienen altas cantidades de sodio. Ujú. Sí, porque es un conservador. Exactamente. O sea, todos los que tienen conservadores con alta cantidad de sodio, pues también, ¿no? Van a formar un ambiente rico en sodio que la célula cancerosa le encanta, ¿no? Dice, bueno, Pero a las bacterias que le echan a perder no tanto. Exactamente. Entonces, Sí, o sea, la sal evita el crecimiento bacteriano, el azúcar no, el azúcar lo perpetúa. ajá, ajá. No, bueno, pues nada, o sea, buscar de veras un estilo de vida lo más sano Balanceado posible. lo más Balanceado, porque balanceado también es posible. que nunca Tampoco es que jamás- nunca O sea, comas sano no nada. quiero decir nunca peques y no, coman más o sea, que no es lo mismo nada, que pero endulces tu café con 3 cucharadas de azúcar refinada a que le eches una cucharada de azúcar mascabado, ¿no? O sea,
si hay azúcares, ¿no? También, O sea, claro. que son más fáciles de metabolizar, menos calóricas, menos osmolares, o sea, no cambian la presión de tu circulación sanguínea, y su absorción es más lenta, etcétera, etcétera. No, pues necesito platicar con un nutriólogo Nutriólogo, también de esto sí. para que nos explique bien Exacto, todas esas por cosas supuesto, que por supuesto, es bien que nos importante. pues nos van enseñando, porque de veras no sabemos todas esas cosas. No. Y luego no sabes qué información que lees Es cierta, en Facebook no. o en lo que sea, si es cierto y que no. Entonces, Además estamos en constante descubrimiento de cosas nuevas. ¿No? O sea, eso también. claro, eso es algo importante, es que algo- va evolucionando todo este conocimiento y, Por supuesto. Y lo que este, hace unos años no sabíamos, pues ahora ya lo sabemos. Claro, claro. Simplemente métodos de detección oportuna de cáncer de mama, no tardamos mucho, ahorita que estamos hablando de cáncer de mama, en que, digamos, algo que, o sea, como dicen, el negrito en el arroz Ajá. de la mastografía, es que pues, no duele, pues, o sea, Es apachurra, molesta. apachurra mucho, sí, es cierto. molesta. Sí. Pues bueno, hay un estudio que se llama resonancia magnética, que no Ajá. apachurra, que no duele y que da mejores datos que la Que todavía mastografía. que la mastografía. Sin embargo, el costo no permite que sea un método De tamizaje. para detectar en todo el país esto, ¿no? O sea, no es, ¿cuánto cuesta una como resonancia? 4,000 pesos. Ok, no es algo que voy a estar haciendo cada año. No, pero es un estudio que en la actualidad nosotros, por los oncólogos, por ejemplo, ya estamos cada vez más usándolo, porque muchas veces ni el ultrasonido ni la mastografía te da unos datos que a ti te dejen tranquilo. Cuando no había otra cosa, te quedabas Pues sí, tranquilo, ni modo, porque ajá. decías, no lo puedo demostrar, tampoco lo puedo descartar, pues la vigilo más seguido. Pero Bueno, ahorita, pero es como el ultrasonido, ¿no? Exacto. El ultrasonido cuando empezó se veían unos puntos como Ah, pixelado sí. todo horrible. Ah, claro. Y ahorita da unas imágenes. Claro, sí. Que hasta uno buenas. mismo entiende muchas Sí, cosas de lo porque que ya se son ve, ¿no? digitales, sí, Sí. claro. Igual sí, la mamografía cuando empezó, que era También, análoga, ¿no? exactamente, No daba sí. imágenes tan Por buenas y supuesto. ahora ya da unas mejores. Exacto. Y hasta por WhatsApp se las puedo mandar. Claro. No, ya casi Claro. no contaminamos imprimiendo placas, ¿no? Pero Ya la todo es resonancia, digital. exacto, y la resonancia magnética es un estudio que se está usando para muchas cosas Para ya, muchas cosas. y que tiende además a ir bajando el costo, a hacerse Exacto. más disponible y a bajar el costo. Exactamente. Cada vez va a bajar, cada vez va a bajar y cada vez va a bajar. Y vamos a descubrir otra cosa mejor y va a ser mejor y así. Exactamente. Y así. Así como las series en la tele, ¿no? Con cosas maravillosas que... Pues sí, hay algunos que hacen Eventualmente. reconstrucciones en 3D, pero bueno, Sí. pues eso cuesta un ojo de la cara, Sí, ¿no? sí. Eso es lo malo, que lo más nuevo y lo... Pero siempre Pues es es así obvio, siempre es es más así, caro. Porque bueno, quien investigó y quien invirtió y arriesgó su dinero, quiere pues tiene recuperar, derecho ¿no? a cobrarlo, ¿no? Pues desgraciadamente así es. Pero Exacto. sí, cada vez hay cosas más interesantes. Pero, o sea, lo que no hay manera de superar es la revisión Aún no. cada año. Aún. Autoexplorarse. Nada cuesta cuando están en la regadera, enjabonándose, decir, a ver, subo mi mano y busco, no tengo nada, subo, no tengo nada. Y ya. Sí, No, creo que aquí hay nada. una cosa. O aquí tengo algo raro, a ver, voy a ver, me voy en el espejo, a ver, un espejito. Oye, lo primero que hacen es preguntarle a la pareja, a ver, Sí. tócale aquí. Exacto, también. Pues sí, claro, por Tú, también. tú que los también. conoces mejor. Y si de pronto dicen, no, pues sí, si hay algo, no estaba, pues entonces háganle caso, váyanse a ver Ajá. al doctor. Sí, no, bueno, espérate, 2 semanas. Ni no a ver vayan a si te hacerse el quita. estudio primero, o sea, vayan al doctor. Para que te diga qué Para que- estudio. porque ¿qué tal si vas y te dice, ¿para qué gastas en ultrasonido y mastografía? Tú lo que necesitas es una resonancia, o sea, Sí, claro. vámonos rápido, o sea, O, porque esto ajá, urge. ajá. Sí, O en qué porque- etapa del mes estás, Exacto. premenstrual, entonces puede No, ser. No bueno. sé, ¿no? Sí, exacto. O sabes qué, tengo 25 años. No te hagas Exactamente. una mamografía, no, se va a No, ver nada. No se va a Hazte ver un nada. ultrasonido y Exactamente, vemos. Exactamente, exactamente. Entonces, todo eso te lo tiene que decir el médico. Entonces, o sea, sí, pues conocerse a uno mismo, ¿no? En ese Sí. y todos los sentidos. O sea, Claro. tengo dolores de cabeza 3 días seguidos, no se me quita, No, algo no, pasa. no, sí, por Sí, tengo un dolor en el vientre desde hace 2 semanas. Tengo la diarrea que no se me quita. O sea, todo eso y O estoy perdiendo peso y no estoy a dieta. O sea, eso también hay que. Al principio mente dices, uy, preguntar. qué chido, pero Sí. después dices, ah, caray. no, caray, ya me Sí, preocupé. Ah, caray. ya le bajé el pantalón, le tengo que apretar un hoyito. ¿Qué Al padre, cinturón, sí. al Oye, y cinturón. estoy a dieta y sigo subiendo de peso. También.
también hay que ir al doctor, Sí. algo pasa, ¿por qué no bajas? Sí, porque no bajas, Si claro. estás matándote de hambre y dices, en lugar de bajar sigo subiendo, pues algo anda mal, hay que ir al doctor. Sí, hay que ir a checar. Sí, hay muchas Muchas causas de estas Que si la causas, tiroides, que si la insulina, que si... o que sea, si la como vaya. menopausia, que Sí. sí, claro, claro. Entonces, y pues se puede hacer una cadenita y puede ir empeorando, es cada vez más difícil de tratar, entonces, pues el doctor, ¿no? O sea, ir con el doctor, médico general, Pues un médico Con el ginecólogo contexto. familiar, ¿no? Hay alguno que de repente, ¿no? El cirujano que Con los el que operó hayan del hecho apéndice clic, es con el que su hayan amigo, hecho les clic. cae súper, vaya con él. Vaya Puede ser el con él. pediatra que tiene a su Sí. hijo, si hizo clic con él, háblale a él. Sí, no importa. Y si él no tiene idea, le va a recomendar a alguien que sí tenga idea. Si te va a decir, No, híjole, no, pues no, yo de yo, diabetes no exacto, sé. yo ahí sí no le sé, pero te voy a mandar con un amigo que sí. Eso. Pero te va a entonces hacer si muy ya bien. te dice, ve con el ginecólogo, ve Exacto, con el internista, ve con el exactamente. Pues, cardiólogo. ¿sabes qué? Hazte una biometría y ya vas con el Exacto, y doctor ya con la vas. biometría. Exacto. Ya, bueno, pues ya avanzaste Sí, o sea, yo no algo, soy ortopedista, pero llegan y me duele mi Claro. rodilla y, ay, no sabes qué, si te ve muy malita tu rodilla, vete a hacer esta resonancia de rodilla y vete con el ortopedista y ya llegas con la resonancia y ya te va a decir, te opero, no te opero, no es necesario, tiene remedio, ¿no? Ya, Claro, Sí, sí. claro. ¿sí me explico? Así. Sí, pero hay que ser, ¿no? Buscar Por un eso- médico de confianza. Exacto, alguien Ajá. a quien le puedan preguntar con Lo que confianza, sea. lo que sea, eso es Y lo que más te, importante. sí, y que sea, ¿no? Y que te diga, no, esto yo lo sé, pero mira, ve Ya te acá, ve refiere acá, ve con así, quien claro. corresponda. Así es. Pero háganlo, o sea, vayan con el médico, no se descuiden, Es deben importante que sean médicos científicos, ¿eh? También no vayan a ir con médicos, brujos. no, medicina alternativa y cosas de ese tipo, porque finalmente están muy enfocados en sus tratamientos, muchos de ellos de herbolaria, no es que tengan yo nada en contra de ellos, pero... Pero no- si ya llevas 3 pero- semanas con diarrea, Pero es claro, lo mismo, ¿no? ¿no? Hay que No. reconocer éticamente lo que sí y lo que no. Exactamente, Ujú. exactamente. Y ya. Claro. Desgraciadamente esa medicina siempre tiene utilidad en todas las patologías, sea la que sea, sea la que sea. Sí. Entonces siempre van a decir, yo puedo entrar ahí, yo puedo entrar ahí, yo puedo entrar ahí, porque lo principal de de esa medicina es que pues, no genera ningún daño al organismo, Ajá. en teoría, ¿no? Entonces ellos creen que se cree que pueden participar en ese tipo de tratamientos en todo, pero lo malo ahí es que no van con el tratamiento de la mano de un médico especializado. Simplemente yo tuve pacientes en quimioterapia que me dicen, es que yo voy a una terapia de ozono, ¿la puedo continuar con la quimioterapia? Por supuesto que la puedo continuar con la quimioterapia, ¿no? Pero no es en vez de la Pero quimioterapia. nunca va a ser en vez de... Ajá, ajá. Ok. Y el té de quién sabe qué, Él bueno. puede entonces, tomarlo, sí, pero sí. nunca va a ser en vez de... Y hay test que, bueno, los que de pronto ya nos metemos a leer un poquito de herbolaria para poder contestarle a los pacientes, muchos de ellos son nefrotóxicos, o sea, es como si estuvieran tomando unas drogas que dañan los riñones. Y ustedes dicen, son test, y por eso muy confiados, Claro. y al rato todos los niveles en el laboratorio decimos, ¿qué pasó? ¿Qué está tomando? ¿No? O sea, Ok. Sí. No, Sí, sí, el sí, hígado, sí, el sí. hígado se El hígado, empieza a claro. inflamar y si dices Sobre ¿qué todo estás cuando tomando? están, no sé, con una quimio que debilita el sistema inmune y que no quieres estar jugando con... Simplemente la mayoría de los medicamentos de quimioterapia que son citotóxicos vienen de plantas. Que Toda la son mayoría. citotóxicos. Ujú. Pues sí, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, Entonces, si ustedes están tomando una planta, bueno, investiguen si de esa planta se puede sacar quimioterapia o las antes de interacciones, tomarla. ¿no? antes de tomarla. Sí, sí, Porque sí. si de esa planta se puede sacar quimioterapia, pues van a estar tomando quimioterapia. Oye, hay una pregunta. Si hubo operación de reducción de glándula mamaria, ¿eres más propensa a desarrollar cáncer o no importa? No, no, No. no tiene relevancia. Sin problemas. Pero sí te tienes que hacer tu mastografía a partir de Tampoco los implantes 40. mamarios. Yo nada, creo que a nada. ella sí se la hace. Tampoco los Ah, implantes ok. mamarios generan factores de riesgo para cáncer, ni alteran los métodos de vigilancia oncológica. No se les va a tonar la prótesis si van a la Exacto. mastografía, porque luego eso piensan. De veras no Sí, tiene nada que ver. nada O sea, que si ver. tú iba a tronar Sí, independientemente de la exacto. mastografía, ¿no? Pero además hay que vigilar las prótesis. Las prótesis tienen ciertos años de vida Sí, claro. y luego sí se pueden Deformar. deformar. Entonces hay que vigilar la prótesis además de la glándula. Entonces, Ah, doble chamba, sí, vaya, doble por favor. compromiso. Pero sí o sí hay que checarse, con reducción, sin reducción, con aumento, con hijos, sin hijos, Exactamente. Sí, por lo que favor. sea.
Sí, sí, Porque sí. al que le corresponde evaluar el riesgo y qué estudios necesitas y con qué periodicidad es al médico. Ujú. O sea, ¿tú para qué te tomas una responsabilidad que pues no déjaselo al médico? Y no es ajá, o sea, aunque digas, no tengo bolitas, no tengo nada, bueno, si ve este año, ve al médico, y si el doctor te dice, dentro de tantos 2 años o no ¿sabes sé qué, qué? Salió bien, la anterior salió bien, se ven 2 años. ok, dice que no se la ha hecho nunca, pues estamos en octubre, todavía alcanzan los Aprovecha los Es de descuentos. la concientización, vaya usted. Muy rápido, así. Barato. Sí, ¿Qué, muchos qué es? lugares. Es mastografía y ultrasonido sí, mamario. se Sí, lo complementan, ideal se es que- complementan. Si tienen más de 40 años, los dos. Si tienen menos de 40 años, ultrasonido, nada más. Ujú. Y ya vas a la doctora con los dos, Con por favor. cualquiera de los ultrasonidos. Sí, no Exacto. importa, pero vaya a hacérselo, por favor. Sí, a salud digna, por ejemplo. Ay, No, es que, ¿sabes qué? De veras hay. Ay, no, es que estuve hablando y cuando ella a varios lugares, y cuando ella me dijo, habla ahí porque hay una diferencia considerable de precio, y sí, o sea, lo único es que, claro, llegas, te formas, esperas un ratito, o esperé como 3/4 de hora, pero por la diferencia de precios de veras muy bien, el lugar limpio, bueno, estamos en COVID y respetaron todas las normas, etcétera, entonces... Lo importante, bueno, yo es lo que les digo a mis pacientes, lo importante es dónde se la haga, sí cambia, o sea, sí conocemos equipos de última tecnología, radiólogos súper calificados, que son autoridades en imagen de cáncer de que son mama. especialistas. Entonces, si van a ese laboratorio, o sea, lo que sale ahí es, o sea, porque están hablando con una autoridad en medicina. Sí, sí, sí. Y el equipo es de última tecnología. Obviamente van a pagar más que en salud digna, por supuesto. Sí. Pero para eso estoy yo, es lo que les digo, o sea, tráigame el estudio de donde sea, de la Y ya yo le digo después qué y yo hacemos. ya le digo qué hacemos, yo con ese estudio me las arreglo. O necesito, no sé, otro, ¿no? Porque salió de muy mala calidad. Entonces, ya lo vemos, ¿no? Pero dice, ¿dónde Lo importante es recomiendan? hacerlo. Bueno, ya te dije dónde vayas. Haz un estudio de mercado. Normalmente todos los laboratorios de cadena, no vamos a ser comerciales porque no Exacto. patrocina a nadie. No, todos, excepto. Creemos. Yo mañana voy a hablar, les voy a pasar la liga del programa y les voy a Cobrar una sugerir, lanita. les voy a sugerir que sean patrocinadores. Ok, sí, Pero no, o sea, cualquiera de cadena ya tiene equipos digitalizados. Ya prácticamente Ya nadie tendrán tiene que ir a un laboratorio chiquito, de un hospitalito, de así de colonia, chiquito, que tal vez tenga todo un mamógrafo análogo. Esos no. Vayan a los de cadena de marca, o sea, conocidísimos. Y de veras, o sea, Hay donde en todos lados, a donde en su todos lados. presupuesto Ahorita lo en todos permita. lados hay Exactamente. Todos hay paquetes, que- promociones, y Exacto. le regalamos y venga usted, o sea. También todas las fundaciones para cáncer sí. de mama, todas las fundaciones, los grupos de apoyo que tienen Y equipos, estos también camioncitos tienen que equipos. llevan a las colonias y eso. También el problema de esos camioncitos es la tardanza en la entrega de resultados. Ah, Y muchas ok. veces no entregan las imágenes, entregan nada más un La escrito. interpretación. Y el problema de eso, hablando de estrategias de la Secretaría de la Salud Pública en México, Ujú. es capacitar técnicos, radiólogos, es decir, quien sabe cómo poner el chasis, la placa y usar el aparato, le explican cómo interpretarlo y interpretar, porque radiólogos no alcanza para todo el mundo, no en México, entonces no están tan bien interpretados, o sea, no dudo Que eso su sí es capacitación, importante. pero no tienen una certificación en radiología e imagen, quien te está Ujú. reportando eso, ¿no? Digo, eso sirve Ok. mucho para que el político diga hicimos 1 millón de mastografías en la alcaldía de Coyoacán. Sí, pero Bueno. ese millón de mastografías que existen en la alcaldía de Coyoacán se tardaron 24 meses en entregar el resultado. ¿24 meses se 24 tardan? meses. No, yo pensé que tú me ibas a decir 2 semanas o algo así. 24 meses. Ah, no. O sea, O sea, esos son 2 años. Después, no, tampoco. Ahora, si es alguien que de plano no tiene recursos, no, de claro, eso a nada, de eso a mejor, nada, ¿no? Por supuesto. O sea, Pero, yo sí. estoy hablando que es una cosa que en México, eso no se hace en Argentina, ni en otros países de América Latina. O sea, en México vamos por buen camino. O sea, yo acepto que mi país va bien, pero tiene cojeando porque no hay Sí, claro. personal de hacer 460,000 mastografías en un año. No hay personal que te lo interprete. Ok, o Entonces, sea, por si hay eso pues se algo tardan personal, el en radiólogo. interpretar Tanto tiempo. 12, 14 meses en darte tu resultado. porque- Idea millonario estudia en radiología.
Sí. No, bueno. No necesariamente. Bueno, no, pero por lo menos es un lugar en donde hay demanda de no, radiólogos, bueno, ¿no? pero- Por no No, y también estudiar hay eso. demanda de oncólogos y demanda de todo el mundo, ¿no? El problema es que México es un país demográficamente muy extenso y con Sí. una densidad de población muy vasta. Y con Entonces, una geografía bien bien complicada, o sea, hay lugares muy entonces, remotos. Es bien difícil tener una cobertura nacional de salud. No, pero además, bueno, ya no quiero hablar de Pero vamos, Sistema vamos, nacional de salud. pero créanlo, No, hay grandes créanlo, deficiencias, pero Latinoamérica en cuestión de No, salud estamos muy estamos muy bastante- atrasados con respecto a otros. País de primer mundo sí, pero en Latinoamérica estamos bien. En Latinoamérica vamos bien. ok, y bueno, y finalmente responsabilidad Sí, por supuesto. de cada quien, pues cuidarse lo más posible, o sea, de Pues veras. lo que puedas. Sí, claro, y Porque sí está- hasta donde puedas y sí hacerte los Bueno. chequeos y los estudios y etcétera. Todos ¿no? los, el que pueda, por favor, hágase. Sí, claro. Y sí. Es pues a lo mejor no sales 2 fines de semana para changuear, pero No, pero te da 2 años de paz. De Exacto. cáncer de mama no tienes. Sí, por O sea, supuesto. a menos que en esos 2 años te salga una bolita, por favor. no, pero bueno, ya ya es un caso extraordinario, por lo menos Sí. sí te revisaste, estás tranquilo de Claro. los diversos estudios que ustedes dijeron y ¿Y ya? pues vale mucho No, la vale pena, la entonces. pena. Entonces autoexplórense, vayan a hacerse estudios, vayan con un médico para que Los les interprete, Tengan su médico de tengan un médico de confianza con el cual pueden platicar de todos sus problemas de salud y que ellos los oriente, los canalice con las personas que necesiten. perfecto. Y bueno, ¿A ustedes en dónde los encuentran? Yo estoy en Médica Sur. ¿En Médica Sur? Médica Sur. ¿En qué teléfono es Es de el tu? teléfono de cita 55 1903 6191. 55 19 03 6191. ¿Y tú, Fede, yo dónde estoy estás? en el hospital HMG Coyoacán y el teléfono para citas es 5616 81 2606. Ok, pues ahí encuentran a ellos dos que si les causaron confianza, pues claro, háblenles y ya dijeron, pues si no, cualquier cosa los refieren con el médico que corresponde pero no se descuiden, cuiden su salud. Saludos a Jorge Eduardo y Adriana sigue diciendo cosas muy lindas y dice, hay personas que temen la mastografía les haga daño, pero no hace daño, No, ¿verdad? por supuesto, tiene mucho sentido lo que dicen. O sea, se van a someter a una claro. dosis de radiación, de rayos X. Es válida la duda. Es válida claro. la duda, por supuesto. De hecho, no te debes de hacer una mastografía muy seguido. O sea, aunque si tú llegas con la mastografía de octubre, yo no te voy a decir, vete a la repetir en ese momento. ¿Por qué? Porque tú vas a someter a más radiación a tu glándula mamaria y no es lo adecuado, aunque la mastografía que te hayas hecho no sirva. Tendría que buscar un método alternativo de imagen. O sea, tiene mucho sentido eso. O sea, pero lo mismo pasa con las tomografías. O sea, Claro. no te puedes hacer tomografía cada 8 días. Porque, Una tomografía de cuerpo completo, exacto, a de ver que toda tu todo esté bien. abdominal para ver que todo esté bien. Porque Es te mi sometes a chequeo. una radiación muy alta, ¿no? Ajá. Entonces, sí es muy válido eso. Pero no temerle si ya pasó más de un año que te hiciste una. O sea, el tiempo entre un estudio y otro son 12 meses, para que sea seguro. O sea, Seguro. si de los 40, pon tú a los 75 años de Te vida, haces te una hiciste cada una año, cada año, no te va a pasar no nada. te va a pasar nada. ¿Por qué? Porque la radioactividad la eliminaste en todo ese año. En el Entonces espacio llegas entre una y la otra. una y otra llegas de nuevo como si fueras virgen a la radioterapia, a la radiación por Ok. Que produce la mamografía. Y ahora que me acuerdo, yo he visto anuncios en Facebook de unos estudios de las mamas que son como de calor. Sí. Sí. Y eso... Pues todavía se está desarrollando, no sustituye la mamografía, Ok. pero se basa en el principio de lo que nos platicó el doctor Casab, ¿no? O sea, Sí. como es una célula que hace su propia circulación, Está loca y se calienta. ajá, entonces emite más calor y entonces en esos sistemas eso es lo que Pero no va a localiza. no va a detectar lesiones antes de que se Sí. forme un tumor canceroso. Antes de que Ah, No te va a detectar antes de que suceda como la otra.
Te va a detectar cuando ya sucedió. Entonces, Sí, cuando ya bueno, tienes para un eso tumor. también te lo detectamos nosotros en el consultorio, me explico, tocando, sin necesidad de ningún estudio. O sea, Pero bueno, pues es un avance, ¿no? O sea, son cosas que se van Claro, a ir y así aplicando. avanza, ¿no? A lo mejor resulta después que se desarrolla en algo muy útil o Sí, a lo no, mejor no. no y muere a y lo mejor gracias. yo a siento Dios. como método de detección oportuna de cáncer, te lo detectas mejor tú en la regadera tocando el bulto, Sí. yendo al doctor, Sí. que El con ese brasier. estudio. Exacto. Las mujeres con la autoexploración, Claro. los Doctor, hombres, te da una bolita aquí, nosotros la revisamos y ¿dónde, señora? No, aquí. ¿a los ver, hombres también les sale enséñeme una usted. bolita? Enséñeme Sí. dónde. O sea, Usted ya la tóquese y toco. búscamela y enséñemela, porque a Enséñame, veces son porque a chiquitas veces y no no. la encuentras. Y sí. Ajá. Pero ella se conoce muy bien dónde, porque se ha explorado muchas Sí. veces. Y te dice, aquí, y efectivamente, dice, no sé, aquí está. Entonces, Ya. eso ustedes lo están detectando solas, no lo estamos haciendo nosotros. Bueno, pero ha de haber muchas mujeres que nunca se han explorado. Exactamente, O sea, por eso la recomendación es autoexplórense. Si no se pueden autoexplorar o no saben cómo, vayan a consulta con un médico que les explique Que les cómo. explique, con mucho gusto les explicamos qué es ¿Cómo lo que lo deben deben de sentir, hacer? con qué Exactamente. fuerza, con qué presión, que es normal, que no. Exactamente. Hasta tenemos nos dan de los laboratorios como Modelos. modelitos de Ajá, gel para ajá. que veas lo Para que es que una bolita exactamente. normal, una bolita que no. O sea, ok. para que tú te vayas entrenando. Exactamente. Y Para- está padre. Pues sí, es que sí, muchas veces dices, pues esto, tengo algo, pero ¿qué será de eso? Sí. ¿No es? ¿Me están Y- revisando bien? Y además, nuestras mamás no son como el gel, por ejemplo, que es Sí. parejito, lisito, no, No. o sea, no, es irregular, de diferentes densidades, Por hay eso conviene que se glándulas, etc. autoexploren y se conozcan, para que Ajá, digan, esta ajá. es la estructura de todos los días, Pero y de es que pronto ya no. esta Esto es estructura nuevo. ya no, esto es nuevo. Si Exacto. esto no estaba aquí. ¿No? Y a veces es el hueso, no importa. Tú ve y que te diga el doctor, ay, mira, es tu bajaste de hueso. peso y es la costilla. Sí, no te preocupes. Sí, ¿no? Claro, qué susto. Pero Sí, mientras sí. el susto, no te lo quita ni Dios Padre, ¿no? Sí, no, claro, claro. Exactamente. Pero mejor que hayas Sí, hecho eso y te diga, es el exacto. hueso, no pasa No nada. pasa nada. Gracias, Sí. regresa a su vida. Sí, No, pues sí sí, las Así ves. es, así es. ¿No? Y con mucho Sí, muy bien. gusto, no pasa nada. Claro, claro. Nadie, ningún doctor te va a decir, ay, qué burra. No se ridicula, No, O sea, señora. no, claro que no. No, nosotros no somos regañones, eso es de entrada. Por eso les digo, vayan con ellos, si tienen duda, vayan con ellos, o sea, no es el ortopedista, pero ¿qué dices tú? Luego me has dicho, yo no soy el otorrino. Sí, exacto, no somos Yo otorrinos, no soy pero bueno. cardiólogo, pero a mí se me hace que esto no está bien, Sí, ¿no? claro. Pero si ve el cardiólogo, No, bueno, a mí me ha pasado Sí. la pobre señora que tenía no sé cuánto tiempo con el brazo dormido Sí. y según ella era la mamá y pues tenía un esguince cervical, o Sí, sea, por sea, favor. una lesión Ok. de la Sí. espinal. Oye, no, pues mira, te voy a referir con el Con el ortopedista, ortopedista. pero ya con esta plaquita Sí, para que claro, te para dé, que- y mientras tómate un analgésico Pues Ya sí, pues sí. Sí, claro, pues porque Sí, así ¿no? es. además hay Sí. cosas raras que pasan y que no sabes a qué especialista ir, ¿no? Pero fue al doctor y le resolvimos el problema. Claro, ¿no? Muy exacto, bien. de eso se trata. Exactamente. De eso se trata. Pues dice Erika, ¿me pueden hacer una cita con la doctora Dalal? Sí, como no, ya dio su teléfono. No, sí vaya Erika. Muchas gracias por acompañarnos, Muchas gracias. por resolver todas estas dudas, preguntas, mucho gusto. y ocurrencias Un gusto ver mías. al doctor Casado. Igualmente, igualmente. Hay que hacer otro Sí. programa a ver si así lo vemos. No, te invitamos a comer un día con mucho gusto. Claro, muchas Y gracias. claro, exacto. Y bueno, mañana va a estar con nosotros a las 6 de la tarde, a las 7 p.m., la doctora Ise Kleine, que es tanatóloga y también en estos muy temas de interesante. cáncer, cuidados paliativos, etcétera, pues para la gente que ya está enferma, que ya tiene un diagnóstico, y cuidar también esta parte es bien importante, es Muy muy importante. complicado. Muy Entonces, complicado, pues sí. no se lo pierdan, son programas ayer, hoy y mañana con este tema. La intención es crear conciencia, como les digo, no desde un punto de vista como simposium científico. Preparen preguntas, si tienen preguntas, bueno, si lo ven en la repetición y tienen alguna duda, escriban en comentarios, los doctores revisarán y si no yo les Con paso el mucho recado. Sí, claro. Pero no se queden con las dudas, no se queden sin cuidarse, autoexplórense, vayan a las ofertas Las promociones de las de mastografías, octubre. sí, de octubre. verdad. Desde la concientización del cáncer, ¿no? Sí, vayan, por favor, cuídense, señoras, cuídense, tienen hijos, amigos, esposos, gente que los quiere, cuídense mucho, por favor, y nos vemos mañana a las 7. Muchas gracias, doctor No, Federico pues, Casab. gracias. Gracias, doctora a todos. Cristina Dalal. Con mucho gusto. Y luego los invitamos para seguir platicando y cotorreando. Claro.
Gracias. Muchas gracias, nos vemos.